del itinerario, lo que se va a ver cada día, por dónde va a ir pasando, qué es lo que ustedes tienen incluido en el viaje, en el precio que van a pagar, ¿ok? En esta página. Entonces, lo primero que vemos es el recorrido que hacemos. Como les decía, son 15 días de recorrido desde Berlín y vuelta a Berlín. Empezamos un poquito por la capital de Alemania, en Berlín, donde vamos a tener las primeras noches para conocer esta gran ciudad, la ciudad de Alemania, la ciudad de Berlín, y vamos a continuar nuestro viaje hacia el este de Alemania, lo que antiguamente fue la República Federal Alemana. Saben ustedes que Alemania ha estado durante mucho tiempo dividida en dos. Después de la Segunda Guerra Mundial, queda Alemania completamente dividida en dos partes. Por un lado la Alemania del oeste, por otro lado la Alemania del este, que estaba bajo la influencia o bajo el control de la Unión Soviética, el bloque comunista, todos los países que eran del este, ¿no? Entonces nosotros vamos a comenzar desde Berlín hacia el este, conociendo la capital de Sajonia, vamos a ir hacia Dresden, vamos a pasar por ella y vamos a continuar pasando por un paisaje maravilloso, todo de bosques y de pequeñas colinas, hasta llegar a la capital de la República Checa, a Praga, donde también vamos a tener, siempre ven aquí, este circulito, nos dicen dónde es donde dormimos y las noches que pasamos en cada ciudad. 2 noches en Berlín, 2 noches en Praga, después vamos a continuar nuestro viaje desde Praga, a adentrarnos en Austria para ir a la capital austríaca, a Viena, la ciudad de la música, la ciudad de los valses, la ciudad del Danubio, que vamos a ir conociendo ahora un poquito a poco, y desde Viena nos desviamos un poquito a Bratislava, que es la capital de la República Eslovaca. Antiguamente y hasta el año 93, estos dos países, República Checa y Bratislava, estaban juntas, estaban unidas. Se unieron después de la Primera Guerra Mundial como la República Checoslovaca, hasta el año 93. En el año 93 se separan, una separación pacífica, se separan cada uno, tenían ideas diferentes, tenían idiomas diferentes, tenían un gobierno diferente y deciden dividir o separar estos dos países. Praga queda como la capital de la República Checa y Bratislava queda como la capital de Eslovaquia. Así que estos dos países conocemos de nuevo otra capital más de aquí, del centro de Europa, Bratislava. Y de Bratislava nos vamos a desviar a Italia. Y en Italia vamos a ver una de las ciudades que, aunque uno ya la ha visto, creo que es una de las ciudades que merece la pena siempre regresar. Venecia. Venecia es una ciudad, creo que una de las más bonitas que tiene Europa. Por lo menos de las más diferentes, única. Es una ciudad única. Una ciudad que está construida encima de agua, encima de miles y miles de pilotes de madera, que después vamos a explicar un poquito. Y como les repito, si uno ya ha conocido Venecia, creo que no hay ningún problema en volver a repetir, porque Venecia siempre te puede ofrecer algún rincón por donde nunca ha pasado antes. O sea que siempre hay algo que ver en la ciudad de Venecia. De Venecia, donde tenemos también 2 noches, vamos a subir hacia el norte de Italia, visitando Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, ¿verdad? De Verona vamos a conocer algunos de los lagos que hay en los Alpes, dentro de los Alpes. Saben que los Alpes es la montaña, la cadena montañosa más importante de Europa. Es aquí, en Europa, en el centro de Europa, pasa por varios países o cubre varios países. En general comienza, digamos, como desde el sureste de Francia, más o menos por Niza, y hace como un arco, un medio arco, que llegando prácticamente hasta Viena. Y cubre pues el sureste de Francia, cubre toda Suiza, cubre toda Austria, el país de Liechtenstein, que también le vamos a conocer, cubre el sur de Alemania y el norte de Italia, los Alpes. Así que vamos a ir pasando hacia el norte para ver este paisaje increíble de los Alpes, con montañas de más de 4.000 metros, y entre ellos vamos a conocer un poquito los lagos que hay en estos Alpes de origen glaciar, el lago de Garda, que está todavía en Italia. Tendremos un crucero a lo largo del lago de Garda y después a Innsbruck, una de las ciudades más importantes de los Alpes, y de Innsbruck ya nos volvemos a adentrar. Bueno, tenemos una noche también en Feldkirch, que está en Austria, y después subimos hasta Múnich, la capital de Baviera, al sur de Alemania, y de Múnich comenzamos de nuevo a subir y a recorrer la parte del oeste de Alemania, la República Federal Alemana, la Alemania del Oeste, para llegar de nuevo a Berlín.
pasando por algunas ciudades muy importantes alemanas, conocidas por todo el mundo, Múnich, Frankfurt, Colonia, ¿verdad? Y Hamburgo. Son ciudades grandes, de las más grandes de Alemania, y que todo el mundo la tenemos en la cabeza, que todo el mundo nos suena. Pero además también conociendo algunas joyas de Alemania, cositas, pueblecitos encantadores que les van a sorprender. Pueblecitos que uno no se espera. Vamos a visitar las dos ciudades principales de Alemania, las más conocidas, Berlín y Múnich, y vamos además también a conocer los dos territorios o las dos zonas más turísticas alemanas y más bonitas. Una es la Ruta Romántica, que ahora la vamos a conocer, y otra es el Rin, el valle del río Rin. El Rin es el río principal en Alemania, no es el más largo de Europa, tiene unos 1340 más o menos kilómetros de longitud, no es el más largo, pero sí es el más importante por el transporte fluvial, el Rin. Así que el más largo de Alemania, de Europa occidental, perdón, sería el Danubio, con unos 2800, pero si incluimos también la parte rusa, sería el Volga. Bueno, pues después comenzamos nuestro viaje. Llegamos a Berlín, después del vuelo, y tenemos recogida del aeropuerto y nos llevan al hotel el primer día, para que uno se pueda sentar, pueda descansar de este largo viaje desde aquí, desde San Juan, se pueda aclimatar un poquito. El clima va a ser bastante diferente, porque ya saben que Alemania el clima es un poquito más frío que aquí. Allí tenemos estas 4 estaciones bastante diferenciadas y sobre todo el invierno es bastante duro, así que una de las mejores épocas para ir allí es lo que nosotros tenemos como verano, que es sobre todo pues mayo, junio, julio, agosto es la mejor época, septiembre, hasta septiembre, la mejor época para hacer este viaje, donde la temperatura va a ser bastante agradable. Puede ser que tengamos un par de días, un día, 2 días, durante todos estos 15 días de recorrido, donde la temperatura suba y llega a la temperatura de aquí, pero va a ser un día, 2 días. Después la temperatura vuelve a bajar y es un clima bastante agradable para pasear por las ciudades, para conocer, para uno no estar asfixiado una vez que va por las calles conociendo. Es un clima muy agradable. Incluso se recomienda siempre llevar una chaquetita, alguna cosita para colocarse cuando cae la noche, cuando empieza la noche, cuando cae el sol y no tener frío, porque las temperaturas bajan. Incluso hay algunos días que se necesita esa chaqueta porque las temperaturas bajan, aunque son los meses más calientes. Julio, agosto son los meses más calientes para estos países, pero, pues como les digo, es un clima bastante templado. No hay unas temperaturas muy altas en estos países. Oscilan en grados centígrados, que es lo que nosotros tenemos allí, pues entre unos 28 grados, 25, más o menos. Es bastante cálido, no es calor, tampoco frío. Pero sí, cuando el sol se va, pues se necesita un poquito de abrigo. Llegamos a Berlín. Berlín, como les digo, es la capital de Alemania, la ciudad de Berlín. La ciudad de Berlín es una ciudad que tiene mucha historia, una ciudad que vamos a conocer al día siguiente de su llegada. Tiene mucha historia y mucho que conocer en Berlín. Sobre todo la historia de lo que más vamos a escuchar en la ciudad de Berlín es sobre esta época en la que la ciudad corrió la misma suerte que el país entero y que estuvo dividido en 2 partes. Berlín completamente se dividió en 2 con el muro de Berlín. Este muro se levantó en 1961 y hasta el 9 de noviembre de 1989 hubo un muro de 144 kilómetros, 3,6 metros de altura que rodeaba el Berlín del oeste. Entonces, ¿cómo hacemos? Berlín estaba situado, toda la ciudad de Berlín estaba situado dentro de la Alemania, la República Federal Alemana, es decir, dentro de la Alemania del Este, completamente situada. Pero al mismo tiempo, la ciudad de Berlín, si nosotros la vemos como un circulito, la ciudad de Berlín estaba dividida en 2. Esta parte pertenecía a la Alemania del Este y el otro pequeño círculo, totalmente rodeada por la Alemania del Este, pertenecía a la Alemania del Oeste, prácticamente aislada de la República Federal Alemana, que tenía la capital en Bonn, en la ciudad de Bonn, muy cerquita de Colonia. Entonces, esa parte de Alemania pertenecía a la otra Alemania. Era una Alemania más desarrollada, donde tenían mejores salarios, mayor posibilidad de trabajo. ¿Qué ocurre? Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando se hacen estos repartos entre la Unión Soviética y los aliados, ¿saben? Alemania realmente se va a dividir en 4 sectores.
los franceses, los ingleses, americanos y la Unión Soviética, quedando mitad de Alemania y mitad de Berlín a la Unión Soviética y la otra mitad de la otra Alemania y la otra mitad de Berlín a los otros tres sectores repartidos. Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Pero esos tres sectores se unen, ¿sí? Se unen y le van a dar la independencia a Alemania. Ok, lo que ocurre es que muchos alemanes del este, después de la Segunda Guerra Mundial, van a salir de la Alemania del Este para entrar en la Alemania del Oeste, por estas condiciones, mejores condiciones que tenían en este lado. Así que hay una gran emigración hacia la Alemania del Oeste. Y eso quiere decir que muchos berlineses del Este escapaban hacia el Berlín del Oeste, se marchaban. Así que la Unión Soviética se da cuenta de que está perdiendo gran potencial en mano de obra, sobre todo jóvenes que han hecho estudios, que se están marchando a trabajar al otro lado. Así que una noche, en 1961, deciden construir un muro. No era un muro para que la gente no entrara, como generalmente son las aduanas, ¿no? Para que no lleguen inmigrantes. No, para que no salieran, para que no se fueran. Y encierran, lo que encierran es la Berlín del Oeste, la muralla. Ahora, los berlineses del oeste sí pueden pasarse al este. Los que no pueden salir son los del este. ¿Sí? ¿Me expliqué un poquito? Así para que veamos un poquito cómo era un poquito, ¿no? Vamos a ver durante la visita panorámica una parte del muro que todavía permanece en pie, un símbolo de la ciudad. Se hace una paradita con el autobús, bajamos del autocar y nos van a explicar bien en qué consiste ese muro, porque no era un solo muro, sino eran dos paralelos, dos muros. Y en el medio había una franja de 1,5 kilómetros aproximadamente, donde en el medio había un foso y estaba totalmente alambrado, para que nadie pudiera pasar. Los berlineses del oeste podían llegar hasta el muro y tocarle. Los del este no podían acercarse a más de 1 kilómetro del muro. No se les permitía ni acercarse al muro. Al principio estuvo completamente cerrado y se prohibió cualquier paso de un lado a otro. Para los años 70 se abre un poquito esta permisión y los del oeste pueden entrar. Porque imagínense, del día a la mañana comienzan a levantar este muro. Imagínense, sus familiares, sus padres, sus hijos están viviendo al otro lado de la ciudad. Era una ciudad. Están viviendo al otro lado y ustedes están en el otro lado de esta raya. Yo estoy aquí y mis padres están allí. Y ya no puedo verlos más. Me quedé sin verlos durante casi 15 años, hasta que se abrió un poquito las puertas y se podía pasar los del oeste al este. Los del este no. Los del este no podían entrar. Eso ocurrió en toda la ciudad. De repente, un edificio era el muro que separaba una ciudad del otro. Y en los primeros tiempos de la construcción del muro se veía gente saltando por la ventana de los edificios. Porque al otro lado de la ventana estaba la Berlín del oeste. Y se veía gente saltando por los edificios. Pero comenzaron a construir este muro, como les digo, de hormigón, 3,6 metros de altura y 144 kilómetros alrededor de la ciudad de Berlín Oeste. El metro. La ciudad tenía metro. ¿Qué ocurre con el metro? Pues el metro, señores, hay estaciones en el Berlín del Este donde cuando el metro pasaba, esas estaciones eran fantasmas. Lo único que había eran soldados soviéticos controlando de que allí el tren no parara. El metro no parará. El metro solamente paraba en las estaciones del oeste. Pero claro, una línea no la pueden cortar. El metro ya estaba realizado. Ya estaba construido. Cuando el metro pasaba por la parte del este, el metro continuaba hasta la próxima estación, que era del oeste. ¿Okay? Eso es lo que nos van a contar sobre todo, en gran parte, en el día que tenemos la visita panorámica de Berlín. La visita la tenemos incluida. Se incluyen varias paradas a lo largo de esta visita panorámica. Es siempre un guía de habla hispana, siempre de habla español y de allí de la ciudad, que siempre pues tienen mejor preparación para contarnos también no solamente la historia de la ciudad, sino también la actualidad de la ciudad. Un poquito cómo viven los berlineses. Yo ayer explicaba un poquito que es muy curioso porque hoy en día este muro ha desaparecido, esas grandes diferencias que había entre una Alemania y otra han desaparecido, se ha invertido mucho para desarrollar a la Alemania del Este, a construir esas carreteras, esas líneas ferroviarias, a construir fábricas para que más o menos esté a la misma altura que la Alemania del Oeste. Ya no hay diferencia, digamos, en las ciudades, en el paisaje, en sus carreteras, pero sí hay diferencia
en la mentalidad, en la cabeza. Si ustedes con el guía que hagan la visita panorámica, generalmente suelen explicarlo, porque es cierto que todavía ellos han sido muchos años, ¿no? Y algunos reproches que unos se tienen unos a otros, y todavía en algunas mentalidades, en algunas cabezas alemanas, tienen pues esta situación de haber estado separados durante mucho tiempo. El aprovechamiento un poco por los del oeste que iban al este a beneficiarse de que los precios eran más bajos, y un poco los del oeste el reproche de que son los niños que más subvenciones reciben, que han tenido que levantar, han tenido que inyectar mucho dinero, muchas subvenciones para levantar la Alemania del Este. Entonces, todavía algunas personas, algunos alemanes, pues tienen en la cabeza esta división que no vemos actualmente en las ciudades ni en su paisaje, pero sí en las personas. Yo les digo que muchas veces, ustedes preguntan, los berlineses del este no pasan al oeste, y los berlineses del oeste no caminan por el Berlín del este. Ya no es este muro, pero ahí lo tienen todavía, mentalmente. Todavía lo tienen ahí, ¿ok? Así que hacemos esta vista panorámica. Conocemos lo principal de Alemania. Conocemos la puerta de Brandenburgo, es uno de los símbolos de Berlín. No solamente el muro, sino la puerta de Brandenburgo. Esta puerta, durante todo el tiempo que existió el muro, nadie se pudo acercar a ella, porque se encontraba en medio de los dos muros. Justo en medio, en esa franja, en ese 1,5 kilómetros, donde estaban las alambradas entre un muro y otro. Así que estuvo totalmente ahí aislada. Hoy, totalmente todo restaurado alrededor, es uno de los símbolos de Alemania, uno de los símbolos de la ciudad, la puerta de Brandenburgo. Visitamos, hacemos pequeña parada en la puerta de Brandenburgo. Visitamos también lo que es la isla de los museos. Berlín se encuentra bañada por dos ríos, el río Spree y el río Havel, y en el medio del río Spree hay una islita que se conoce como la isla de los museos por la cantidad de museos que hay dentro de esta isla. Esta es la isla de los museos, además de los museos importantes que hay allí. El mayor museo de obras egipcias de egipcio se encuentra en Alemania, en Berlín, el más grande del mundo, más grande que el del Cairo, con una colección más grande. El busto de Tutankamón se encuentra aquí en Berlín. Se encuentra también un museo, el Museo de Pérgamo, con un altar completo, enterito, un altar traído de Grecia, el altar de Pérgamo, entero, completito el altar. Le tienen dentro del museo, la puerta de Istar, así que tiene una gran colección de museos muy interesantes que se pueden visitar en la tarde libre que tienen en Berlín. El día antes han llegado un poquito descansados en el vuelo, también pueden ir a recorrer y conocer algunos de los museos que tienen esta isla. Lo que nosotros vemos en esta foto es la Catedral de Berlín, y la Catedral de Berlín es donde están enterrados los reyes de Hohenzollern. Eran los reyes de Alemania, los reyes de Prusia. Existía antiguamente un estado que era Prusia. Prusia era Berlín y todo el alrededor de Berlín era un estado, ¿sí? Y miren, Alemania, digamos que era un mosaico de diferentes reinados. Lo vamos a ver ahora a través de estas imágenes, que yo les diré. El reino de Sajonia, el reino de Bohemia, Austria, eran todos reinados, ducados, principados que pertenecían al Sacro Imperio Germano. Un imperio que estuvo desde el siglo X hasta el 1808, cuando entra Napoleón Bonaparte. O el primer imperio alemán. Siempre oímos el imperio, el Reich, ¿no? Lo conocemos por Hitler, el tercer Reich, el tercer imperio. Bueno, el primero era ese, hasta el 1808. En el segundo es el que puso Otto Bismarck, el canciller, que colocó a Prusia, este estado que yo les estaba diciendo, que era Berlín y alrededor de Berlín, le colocó a la cabeza de Alemania, el imperio de Prusia. Fue el segundo Reich y el tercero el de Hitler. 3 imperios. Pues nosotros, como les digo, aquí en esta catedral se encuentran enterrados los reyes de Prusia, este estado que existía aquí en el norte de Alemania, Berlín y sus alrededores, el estado de Prusia. También en esta catedral de Berlín se pueden también escuchar conciertos, los conciertos de órgano gratuitos, o sea que se puede ir también por las tardes generalmente, varios días a la semana dan conciertos de órganos, o sea que bastante interesante también para ir. Otro de los edificios emblemáticos de la ciudad es el Reichstag, el Parlamento.
El Parlamento sufrió un incendio en el año 1933, un incendio provocado que no se supo las causas de ese incendio, pero que ayudó para que Adolf Hitler se hiciera con leyes que ya estaban obsoletas, que ya estaban fuera, que ya no existían, para poder desmantelar a todos sus oponentes políticos. Desmanteló el Partido Comunista, desmanteló todos los partidos. Así que se vuelven a celebrar unas elecciones en el año 33. ¿Y quién sale elegido? El único partido que había, el partido nazi. Y a la cabeza de Adolf Hitler. Eso fue lo que ocurrió. No existía otro partido, ya los había desmantelado antes. ¿Okay? Por eso sale Adolf Hitler como elegido, el partido de los nazis. Y ese fue debido al incendio del Reichstag en el año 1973. Después de ese incendio no se va a volver a restaurar hasta la caída del muro de Berlín. Hasta que no cae el muro en el año 69, no se comienza su restauración. Una vez que cae el muro, comienza la restauración de este edificio y es un arquitecto inglés, Norman Foster, el que va a construir la cúpula. Esa cúpula es de cristal, se puede acceder a ella, también es un acceso gratuito, se puede subir. Desde aquí arriba se tiene unas vistas preciosas a toda la ciudad de Berlín y al mismo tiempo se tiene unas vistas hacia el interior, hacia la Cámara de los Parlamentarios. ¿Okay? Se puede subir ahí. También en su tarde libre es una de las opciones. Nosotros hacemos una paradita para sacar foto, pero naturalmente para entrar en los sitios se necesita un poquito más de tiempo, ¿sí? O sea que en la vista panorámica conocemos todos los monumentos principales de la ciudad y vamos haciendo paradas, ¿sí? Pero no se puede visitar por dentro, si no nos duraríamos pues bastante tiempo. Saben que siempre hay alguna fila para poder entrar a estos sitios, entonces eso es ya en el tiempo libre. Yo les doy ideas para que después de terminar su visita panorámica ustedes puedan realizar en su tiempo libre. ¿Ok? Pues conocemos también el Reichstag. Hoy, actualmente, desde el año 99, como les decía, se trasladó desde Bonn, el Parlamento, las instituciones gubernamentales, se trasladaron de Bonn a Berlín. Se eligió Berlín como la capital de la Alemania unificada y actualmente pues ya está en funcionamiento el Reichstag, el Parlamento de Alemania. Y después de conocer Berlín, toda esta mañana con la visita panorámica, de conocer los principales monumentos, de en la tarde tener este tiempo libre, en la tarde, como les digo, pues pueden aprovechar para visitar el Reichstag por dentro, para visitar uno de los museos, para asistir a un concierto de música en la Catedral de Berlín, o bien también en la tarde se les ofrece siempre una excursión a un pueblecito muy cerquita de Berlín que es Potsdam. En Potsdam, el Palacio de Potsdam es donde se reunieron los gobiernos de los aliados y donde se firmó el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se firmó el Tratado de Paz de la Segunda Guerra Mundial. Ahí en esa excursión, aquellos que quieran hacer esa excursión, les van a explicar todavía mucho más de la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Se visita el Palacio de Potsdam, donde se firmó este tratado, se pasa por el Puente de los Espías, un puente sobre el río Spree en el que se hacían intercambios de espías de los aliados que habían hecho prisioneros en Alemania y los espías alemanes que habían sido prisioneros en los territorios de los aliados. Y se hacían intercambios ahí, de los espías. Y también se visitan los jardines del Palacio Sanssouci, un palacio de verano con unos jardines preciosos que se encuentran todo en la misma zona. Además, se hace también un pequeño recorrido en barco por esa zona, por la zona de Potsdam y Sanssouci. Sanssouci es una palabra que significa sin problemas. Eran los reyes que no tenían problemas en aquel entonces. Y al día siguiente, después de haber conocido Berlín, nos marchamos de Berlín. Nos marchamos, como les decía, hacia el este. Nos vamos a ir hacia la región más grande y más poblada de lo que era la Alemania del Este, Sajonia. Y Sajonia fue también uno de estos 200 pequeños reinados que componían el Sacro Imperio Germano. Sajonia. Sajonia estaba gobernada por la dinastía de los Wettin. Y los Wettin también fueron muy importantes, sobre todo uno de ellos, Augusto el Fuerte, en el siglo XIX, tuvo gran poder dentro del Sacro Imperio Germano y construyó esta ciudad. La ciudad de Dresden es la capital de Sajonia y Dresden se conoce como la Florencia del Norte. Florencia en Italia, que es una ciudad muy monumental, aquí la Florencia del Norte, por ser una importante ciudad, sobre todo del estilo barroco. Son los edificios que vamos a ver en esta ciudad, en la ciudad de Dresden. También en el paseo, en el transcurso que vamos a hacer
desde Berlín hacia la capital de Dresden, vamos a conocer un paisaje muy bonito, que es lo que se conoce como la Sajonia suiza, un paisaje muy verde, unas colinas con mucho bosque, se conoce como Suiza porque Suiza en Europa es uno de los países con un paisaje increíble. La naturaleza de Suiza es el atractivo que tiene ese país. Y en este transcurso nosotros vamos a ver lo que se conoce allí como un estilo suizo, la Sajonia suiza, un paisaje muy bonito de bosques y de colinas. Llegamos a Dresden en la mañana, está muy cerquita de Berlín, y ahí tenemos toda la mañana libre para poder caminar por la ciudad de Dresden, por esta ciudad. Podemos visitar algunos de sus monumentos. Está la residencia de la familia Betting, con una gran colección de joya, una gran colección de pintura que se puede visitar por dentro, o simplemente pasear por esta ciudad que se encuentra al lado del río Elba. El río que vemos aquí. El río Elba es el segundo más importante de Alemania y que le vamos a volver a ver más tarde, en Hamburgo, donde llega su desembocadura y se junta con el mar del norte, el río Elba, segundo principal. Entonces, esta ciudad, totalmente, como les digo, barroca, y que sufrió un gran bombardeo en el año 45, al terminar la guerra, en febrero del 45. Sufrió uno de los bombardeos más importantes de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Dresden, pero ha sido completamente restaurada. Algunos de sus edificios, como por ejemplo esta que es la iglesia de la Frauenkirche, esta iglesia estuvo derruida durante todo el tiempo en el que la Alemania del Este estaba bajo el bloque comunista, y una vez que se cae el muro es cuando comienza su reconstrucción. Así que bastante restaurada. Es una ciudad preciosa. Todo lo que es el casco histórico, donde se encuentran los principales monumentos, está todo muy cerquita, con lo cual se puede caminar perfectamente a través de sus calles, de sus palacios, de sus iglesias. Aquí tenemos otra foto, que es el Schwingerhof, que era una arena donde se celebraban, se hacían ceremonias, y que está rodeada de estos pequeños palacetes, es una arena grande, al aire libre, donde se hacían pues, las paradas militares, las procesiones militares, las bodas, las fiestas, los bailes, al aire libre, pero rodeada de estos pequeños palacetes en estilo barroco, completamente rodeada. Y estos palacetes hoy en día acogen a 5 diferentes museos. El Museo de la Porcelana de Meissen. Meissen es una ciudad muy cerquita de Dresden, ahí en Sajonia, una porcelana muy conocida en Europa. El Museo de Matemáticas, el Museo de Ciencia, el Museo de Armas y el Museo de Pintura. 5 museos están alrededor de esta gran arena. Otra de las posibilidades que se pueden realizar si alguien tiene interés visitar alguno de estos museos. Si no, simplemente con pasear por la ciudad, de verdad es una maravilla en la ciudad. Las calles que ofrece, todos sus monumentos barrocos que ofrece la ciudad. Después de Dresden, continuamos todavía más hacia el este y nos vamos a ir hacia la capital de la República Checa, hacia Praga. Praga la conocen como la ciudad de las 100 torres, la ciudad dorada. Es una de las ciudades más hermosas de Europa. Es muy hermosa, es muy bonita esta ciudad. Además ahora, en los últimos años, se ha abierto, una vez que también la República Checa salió de lo que era el bloque comunista en el año 91, ¿no? Se ha abierto a todo el mundo y es una de las ciudades más visitadas de Europa. Está entre las 5 primeras ciudades más visitadas de Europa, la ciudad de Praga. Es una ciudad hermosa. Conserva todo su casco histórico medieval, con calles estrechitas y laberínticas. Así eran en la Edad Media las ciudades. Así eran, laberínticas, estrechitas las calles. ¿Por qué? Porque, imagínense, en la Edad Media las ciudades estaban rodeadas por una muralla donde los habitantes participaban en construir. Esa muralla significaba protección. Protección. Las puertas de las murallas se cerraban por la noche y se abrían por la mañana, y se controlaba quién entraba y salía. Los que vivían fuera de la muralla estaban expuestos a saqueos, a asaltos, a violaciones. ¿Sí? Los que vivían dentro estaban protegidos. Había un ejército y estaba protegido. Así que todo el mundo quería vivir dentro. No había ninguna norma de urbanización, de estructura. El que llegaba construía su casa allá donde podía. Y por eso laberíntico. Uno llegaba, la casa aquí mismo. El otro al lado. Ay, de repente yo me voy para este lado. No hay ninguna estructura, ningún mapa urbanístico para esas casas, esas ciudades de la Edad Media. ¿Okay? Se aprovechaba cualquier espacio para poder construir.
La propia muralla que fortificaba, que cerraba la ciudad, era aprovechada como pared para construir las casas. Los puentes, se construía encima de los puentes. No sé si alguno ha estado en Florencia, pero uno de los puentes más típicos medievales es el puente viejo de Florencia, con sus casas encima. No se conservan actualmente casi ningún puente con sus casas encima, de Florencia, pero no se conservan. ¿Por qué? Porque después los puentes eran para pasar, ¿no? Y se fueron quitando las casas. Pero antiguamente se construía en el sitio que se podía, ¿ok? Se construían. Y conserva, como les digo, esa estructura medieval, la ciudad de Praga. La ciudad de Praga está dividida en dos partes por el río Moldova, uno de los afluentes del río Elba, que hemos conocido en Dresde, y que nace, el río Elba nace aquí en la República Checa. El río Moldova divide la ciudad en dos partes. Por un lado está el castillo, con su catedral. El castillo es una ciudad dentro de la ciudad de Praga, porque es una ciudad con sus palacios, con su catedral, la catedral de San Vito, con sus casitas, era una ciudad más. Y al otro lado del río Moldova está la parte vieja de Praga. Señores, la visita de Praga se hace a pie. La hacemos al llegar por la tarde y la hacemos a pie, el autobús no entra. Así que buenos zapatos y buena forma física. Comenzamos desde la parte de arriba. Lo que vemos en esta foto es la catedral de San Vito, que toda esta parte de aquí es lo que es el castillo de Praga. El castillo. O sea que subimos con el autobús hasta arriba y ya vamos bajando. Vamos a pasar por el puente Carlos, uno de los símbolos también de esta ciudad, y vamos a terminar la visita en la Plaza Nueva. Ahora les voy a enseñar la Plaza Nueva. Hacemos la visita al llegar y después de la noche tenemos también un traslado para ver la ciudad iluminada, que es totalmente diferente de día y de noche. Es una ciudad que tiene una iluminación muy bonita, se iluminan todos sus edificios principales. Es una ciudad que tiene mucho movimiento tanto de día como de noche y merece la pena. Y además de esta vista nocturna de la ciudad, aprovechamos también para conocer una de las cervecerías conocidas de Praga. Praga, o la República Checa, se conoce como el país que más cervezas consume del mundo, por delante de Alemania. Alemania es el segundo. Se dice que se consumen 153 litros por año por persona, incluidos niños y todo. O sea, se cuenta a toda la población. ¿Sí? Y la ciudad de la República Checa es también de las que más cervezas produce. La más conocida es la Pilsen. La Pilsen, que es la cerveza normal rubia, ha sido copiada después por todo el mundo y está en todos los sitios. La Pilsen es la cerveza rubia. La Pilsen Urquell es la que hacen allí. Y otra de las cervezas conocidas de la República Checa, aunque ustedes me van a decir que no, es la Budweiser. Es checa, pero se la trajeron a Alemania a finales del siglo XIX. Uno de los habitantes, vamos a pasar después de Praga, vamos a ir hacia el sur de la República Checa, vamos a ir hasta Český Krumlov, que al lado está la ciudad de Český Budweiser. Esa es la ciudad donde se produce la Budweiser. Pero se vinieron a finales del siglo XIX a los Estados Unidos. Ellos, los que producían aquí esa cerveza, la patentaron antes que la República Checa. Y aquí se conoce como que es Estados Unidos esa cerveza. Hay una gran pelea por esa cerveza. Hay países que reconocen la original como la de Praga. Por ejemplo, los países europeos reconocen a la de Praga como la original. Aquí en América se reconoce la de Estados Unidos. Hay una gran polémica por esa cerveza. ¿Qué? Porque es Budweiser, las dos. Sí. Porque fue patentada, realmente fue patentada por los Estados Unidos, pero venía de allí, la Budweiser, porque el pueblecito es Český Budweiser, que está muy cerquita. Bueno, pues conocemos una de esas cervecerías típicas, en Praga también, y como les decía, terminamos la visita panorámica en esta plaza. Esa es la plaza del centro antiguo, o el centro nuevo, porque este se llama el barrio nuevo de Praga, porque esta plaza fue construida ya en la época de Carlos IV. ¿Quién era Carlos IV? La República Checa está dividida en 3 regiones importantes. La más importante de todas, Bohemia. Y Bohemia era un reinado dentro de este mosaico de estados del Sacro Imperio Germano, que les comentaba antes. Y Carlos IV, en el siglo XIV, fue elegido como emperador del Sacro Imperio Germano. El emperador del Imperio Germano no era, hasta que no entraron los Habsburgos, no era heredado, sino que iba pasando de una dinastía a otra. Entonces, la capital del Sacro Imperio Germano también se trasladaba de donde venía ese emperador. En el siglo XIV, cuando es elegido Carlos IV como emperador del Sacro Imperio Germano, la capital del Sacro Imperio Germano se traslada a Praga.
y eso es lo que hace que esta ciudad florezca. Y se construyen los principales edificios durante la época de Carlos IV. El puente, Carlos, que es el puente que veíamos antes, que cruza el río Moldova, construida durante esa época. Se construye la primera universidad, la Universidad Carolina, que es la primera universidad del este de Europa, la Universidad Carolina. Y bueno, esta plaza, como ven, tiene una hermosura, es la iglesia de Tin, ahí, todas sus torres, por eso es conocida la ciudad de las 100 torres, por estas torrecitas góticas que están por toda la ciudad. Es un lugar de concentración, de reunión, no pasan coches, todo peatonal, y todo lo vamos a hacer todo andando. Al día siguiente es el día libre. Hemos hecho la visita panorámica al llegar, hemos conocido la ciudad nocturna por la noche, hemos conocido su cervecería y al día siguiente uno puede decidir qué es lo que va a hacer en Praga, qué es lo que le gustaría todavía conocer un poquito más. Puede, bueno, este es el reloj astronómico, también del siglo XIV, el más antiguo de Europa, astronómico, que está ahí en la placita que hemos visto. Y a la hora en punto salen los 12 apóstoles por estas ventanitas, ¿no? Salen los 12 apóstoles. Por esas ventanitas. Así que está todo el mundo siempre pendiente debajo del reloj a la hora en punto. El día siguiente, como les decía, un día libre que nos da posibilidades para conocer muchas más cosas. En Praga existía uno de los guetos judíos más grandes de Europa. Uno de los más grandes. Más grande estaba en Varsovia, en Polonia, pero uno de los más grandes. Hoy en día hay un museo dedicado a los judíos que es el que tiene la colección más grande de los judíos del mundo. Ese museo judío abarca 4 sinagogas y 2 cementerios judíos. Aquí tienen un cementerio judío detrás de una de las sinagogas del museo. Se puede visitar en los cementerios, la sinagoga, este museo de los judíos en el día libre, o bien se puede visitar la iglesia de San Nicolás, una iglesia barroca, donde Mozart estuvo en la República Checa, dio algunos conciertos de órgano. Mozart, la ópera de Don Giovanni, la compuso en la República Checa y la ópera de Don Giovanni fue estrenada en Praga, en la ciudad de Praga. Entonces se puede visitar la iglesia de San Nicolás, allí generalmente también siempre están dando conciertos de Mozart, se puede entrar dentro de la catedral, San Vito, que está dentro de lo que es el castillo, donde están enterrados los reyes de Bohemia, de la región de Bohemia, este reinado que les decía que pertenecía al Imperio Germano. Se puede visitar la Torre de la Pólvora. La Torre de la Pólvora tiene un museo dedicado a las alquimistas de la República Checa que intentaron durante el siglo XV descubrir una fórmula para producir oro. Pues aquí está, y está dedicada a los alquimistas de la República Checa. Simplemente pasear de nuevo por sus calles, asistir al Teatro Negro de Praga. Saben que el Teatro Negro es una de las digamos, tradiciones o culturales más importantes de la República Checa, que se hacen con luces, sombras, ¿no? Se puede asistir a uno de los del Teatro Negro de Praga durante ese día o visitar algunos de sus centros comerciales. La República Checa todavía es uno de los países más baratos de Europa. Es muy barato, ¿no? La República Checa es muy barata todavía. De los países europeos, uno de los más baratos, la República Checa, Polonia, son los más baratos. Los que están en el este, que todavía están desarrollándose. No tienen el euro, tienen la corona checa. ¿Sí? No hay ningún problema, llegando allí se cambia sin ningún problema. Se cambia allí directamente. Tengo una preguntita. Por ejemplo, si uno quiere asistir a una función ¿De concierto? Ajá, ¿O de teatro negro? De teatro Directamente negro. allí. ¿Eso se hace las reservaciones Allí, sí. Allí, o sea, que Sí, no hay sin ningún problema. problema. Sin ningún problema. Ah, pues está bien. No tiene, porque hay muchos. Ah, Entonces no hay ok. ningún problema. No Ok. hay ningún problema. Se hace directamente allí. El guía ahí mismo te asesora, te dice, pero no hay ningún problema. Se puede sacar directamente, ¿sí? A uno de los teatros neón. ¿Es más fácil cambiar de euro o cambiar dólares? Te cambian las dos cosas, no tienes problema. El dólar es aceptado, o sea, no se puede pagar con dólar, ni te van a aceptar dólar para pagar, ni te van a aceptar euro tampoco para pagar. O sea, el euro todavía te lo aceptarían más aquí, ¿sí? El dólar no te van a aceptar en ninguna parte de Europa para pagar, pero para cambiar, ningún problema. En cualquier sitio te cambian el dólar, o sea, no hay ningún problema. Lo único, vienen ustedes de Berlín, en Berlín está el euro, entonces generalmente ya llevan euro y te lo van a cambiar. En algunos lados te cogen el euro. No es bueno pagarles en euro porque te van a hacer lo que ellos quieran. Entonces es bueno cambiar. ¿Y en Polonia también pasa igual? En Polonia es lo mismo. En Polonia es el zloty. Okay. ¿No te aceptan el euro? No te aceptan el euro tampoco.
en algunos sitios de la frontera te le pueden aceptar, pero lo mismo, repito, no es bueno pagar en una moneda que no es la de ellos porque te pueden hacer el cambio que ellos quieran. Y te van a devolver, si tú le pagas en euro, ellos te van a devolver en zloty o en corona checa y ahí vas a tener una confusión, cuánto me cobran, no es bueno, es bueno cambiar un poquito. Pero no se preocupen, ¿cómo? ¿Y cómo está el cambio actualmente del dólar? Del dólar no lo sé. Pero no se preocupen que esos durante el viaje les van informando el cambio, dónde es el mejor cambio, dónde pueden cambiar, no se preocupen que se lo van diciendo. O sea que no tienen ningún problema a la hora de cambiar. ¿Sí? ¿Sí aceptan la tarjeta de crédito? Sí, aceptan la tarjeta de crédito en todos lados. Sí. Sí, es verdad que en algunos sitios pues te piden, no es como por ejemplo que ayer estaban ustedes que yo hablaba de Escandinavia, que en Escandinavia por un café pueden pagar con la tarjeta de crédito, aquí en este caso no te van a aceptar la tarjeta por un importe tan pequeño. ¿Sí? En Praga, sí. Okay. ¿Sí? Aquí tienen que ser pues, un importe un poquito superior para que te acepten la tarjeta. Repito, no es ningún problema porque siempre están acompañados por un guía en el recorrido y él es el que se encarga de decirles, mire, aprovechen a cambiar ahora, que tienen para cambiar. ¿Cuánto van a cambiar? Praga es barato, Praga es muy barata. Una cerveza de medio litro te vale $2, por ejemplo. Es baratita, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Es más caro que aquí? No, es muy barata Praga. O sea, que lo que te dicen, la comida más o menos en Praga o una comida en dólares son como pues, unos 8 euros, pues unos 10, $12. Una comida, 12, 15 dólares quizá. No es cara Praga. Entonces, pues el guía te va a decir un poquito una orientación. ¿Cuántos días vamos a pasar en Praga? 2 noches, 2 comidas. Calculen qué más o menos van a necesitar para comer tal. Y uno ya cambia. ¿Sí? O sea que no. Sí, no. Sí, la República Checa, les digo que es uno de los más baratos de Europa. La República Checa es baratito todavía no ha subido bastante con comparación de cuando empezó, pero Polonia también todavía, sí, Polonia también es económica, comparado con otros países europeos, es económica. Bueno, pues eso es el día libre que tenemos en Praga, ¿ok? O sea que uno puede aprovechar también para conocer un poquito más. Un poquito más de la ciudad. Hacer un recorrido en barco por el río Moldova, es otra de las posibilidades que ofrece esta ciudad. Y después de Praga, pues vamos a continuar hacia el sur de la República Checa. Y eso es lo que le decía yo. Český Krumlov está al lado de Český Budějovice, que es donde es la cerveza de la Budweiser. Český Budějovice. Esa es la ruta de la cerveza. Desde Praga hacia el sur, la ruta de la cerveza que se conoce así, ¿ok? Porque hay varios pueblecitos que tienen su propia cerveza. El propio Český Krumlov tiene su propia cerveza también. Český Krumlov es una maravilla. Es un pueblecito espectacular. Si Praga era bonito, Český Krumlov es precioso. Es un pueblecito medieval, completamente rodeado por el río Moldova, el mismo que pasa por Praga, un meandro, y dentro de ese meandro se encuentra todo el casco histórico de estilo medieval. Y un pueblecito. Se encuentra su castillo, es el segundo castillo más grande de la República Checa después del de Praga. Tenemos un tiempo para recorrer sus callecitas, ven como les decía, laberínticas, si se meten, aquí se ven todos ese es el castillo de todo esto, es el castillo de Český Krumlov, para pasear un poquito y hacer como un meandro, y dentro está este pueblecito. Tenemos un tiempo para recorrerlo antes de salir de la República Checa e irnos hacia Austria. Austria ya tiene euros. El único país que se visita en este circuito sin euro es la República Checa. Nos vamos hacia Austria. Y la primera parada en Austria es en Dürstein. Dürstein es un pueblecito de 500 habitantes. Nada. Si se despistan un poquito y ustedes se pierden, pasan a formar parte de uno de los habitantes del pueblo. Bueno, Dürstein está sobre el río, sobre el Danubio. El Danubio Azul, famoso Danubio Azul. Pues yo les voy a hacer una recomendación para ver el Danubio Azul, porque al Danubio no le van a ver nunca azul, a no ser que cumplan una de estas dos condiciones que les voy a poner. Una, o ustedes van enamorados, que se dice que entonces se ve azul, o ustedes van borrachos, que se dice que también se ve azul. Si no, el Danubio no se ve azul. El Danubio no se ve azul. Así que, una de las dos condiciones. Dürstein tiene las ruinas de su castillo aquí arriba, que es un castillo del siglo XII, son ruinas actualmente, que es donde estuvo prisionero durante un breve periodo Ricardo Corazón de León, el rey inglés.
Paramos en Dornstein para ver este pueblecito chiquitito y después continuamos hacia la capital de Austria, la capital Viena, la capital de la música, la capital del imperio austriaco, del imperio austrohúngaro, de los emperadores, de la Sisi, la ciudad. Es una ciudad muy monumental, es una ciudad muy hermosa. Llegamos en la tarde, el que quiera puede dar un paseo por el centro, descansar, porque al día siguiente tenemos todo el día también en Viena para poder recorrerla. Tenemos la visita panorámica al día siguiente de llegar a Viena. La foto de aquí es el ayuntamiento de Viena. En la placita del ayuntamiento todos los veranos ponen como una feria de comida de diferentes países, de Puerto Rico, si alguien tiene echa de menos, hay de todo. Y siempre hay alguna actividad en la plaza del ayuntamiento de Viena. Aquí hacemos la visita panorámica. Siempre en la visita panorámica hacemos una paradita en el Palacio de Schönbrunn. Estos son los jardines de Schönbrunn. El Schönbrunn es el palacio de verano de los emperadores austriacos, el palacio de verano donde residía también la emperatriz Sisi. Se hace una paradita, tiene unos jardines preciosos. El palacio también por dentro es otra de las posibilidades que se puede hacer, visitar por dentro este palacio. Es un museo actualmente con todo lo que eran las habitaciones de Sisi. La emperatriz Sisi fue una emperatriz muy conocida, no era austriaca, era de Baviera, de Austria, de la familia de los Spittelbach. Ella se casó con Francisco José. Francisco José se iba a casar primero con su hermana mayor, pero vio a Sisi, se iba a casar con su hermana Elena. Vio a Sisi, se enamoró de Elena y decidió casarse con Sisi, perdón. Sisi tenía tan solo 15 años cuando se casó. Era una mujer que estaba obsesionada con su figura, con su belleza, obsesionada hasta el tal punto que enfermó. Era bulímica y sufría de anorexia. Estaba obsesionada. Su figura, su cintura, no llegó a medir más de 55 centímetros, a pesar de tener hijos. Estaba obsesionada con la figura y a los primeros años con un cabello que le llegaba hasta la rodilla. Durante todas las mañanas cuando la iban a peinar, ella lo que hacía era aprender húngaro. Ella fue la que forzó a Francisco José, al emperador austriaco, a firmar el Tratado de Ausgleich, el Tratado de Unión con Hungría, y reconocer al reino húngaro una cierta independencia dentro de Austria. ¿Sí? Había un deseo de los húngaros de ser independientes y a la emperatriz Sisi fue la que cedió para los húngaros, delante de su marido. Se firmó un tratado en el cual estaban los dos reinos juntos, con el mismo cabeza de gobierno, emperador para los austriacos, rey para los húngaros, pero se les reconocía su idioma, se les reconocía su gobierno interior dentro del reino de Hungría, pero los dos juntos. Y la emperatriz Sisi, aunque la reconocemos como la emperatriz austriaca, era la reina de Hungría y era más querida por los húngaros que por los austriacos. Mucho más querida, porque ella hizo mucho más a favor de los húngaros. Era más querida por los húngaros. Ella aprendió a hablar a la perfección el húngaro. Tuvo muchísimos problemas con la corte austriaca. La corte austriaca que era así bien cerrada, bien centrada, ¿sí? Y ella nunca comía sentada, comía de pie para que bajara antes la comida. Se pasaba horas y horas caminando y montando a caballo para no engordar. Tenía muchos problemas. Y la mamá de Francisco José, que era bien estricta, claro, tenía que cumplir un protocolo, y el protocolo austriaco tuvo muchísimos problemas, muchas enfrentaciones con la mamá de Francisco José. Muchísimas enfrentaciones con la suegra, muchas enfrentaciones con ella, la emperatriz Sisi. Conocemos un poquito de la vida de la emperatriz Sisi, también de esta emperatriz y también de la emperatriz María Teresa, que nos suena un poquito menos María Teresa, pero esa sí que es la que quieren los austriacos. Esa se la conoce como la madre de los austriacos, y todos ustedes la van a conocer porque ella era la mamá de María Antonieta, la que fue guillotinada en Francia, la esposa de Luis XVI. ¿Sí? Pues María Teresa era la mamá de María Antonieta. Y eso sí que fue una gran emperatriz para los austriacos. Ella abolió la esclavitud, hizo la educación pública, estamos hablando del siglo XVIII, María Teresa. Y los edificios que después fueron habitados por Sisi, al principio también habitados por María Teresa. Así que conocemos un poquito la historia de estas emperatrices que vivieron en esta ciudad. Conocemos el Schönbrunn con sus jardines.
Vamos a conocer también pues un poquito el Ring, que es el anillo principal de Viena, donde se encuentran los principales monumentos construidos en la época de Francisco José, entre ellos los museos gemelos, hay un museo enfrente del otro, el Museo de Historia, el Museo de Ciencia, y en el medio la emperatriz María Teresa, la madre de los austriacos, la que es querida por los austriacos. Vamos a conocer también la catedral San Esteban, estilo gótico, la catedral de aquí de Viena, donde casó Sisi y Francisco José. La película de Sisi, si no la han visto, aparece la iglesia de San Esteban. Ahí es donde es el casamiento de ellos. Y por supuesto, en la tarde y noche, aquellos que quieran podrán asistir. Estamos en la capital de la música. De aquí, pues, grandes compositores. Aquí es donde se compuso el Danubio Azul por Johann Strauss. Los Strauss, padre e hijo, ellos eran de aquí de Austria, compusieron el vals, y saben que el vals se compuso justamente en el 1818. Era en el año en el que se juntaban todos los ministros europeos después de que Napoleón había invadido todo y no se sabía dónde estaban las fronteras ahora de nada, ¿no? Napoleón acabó con el Imperio Germano, invadió toda la parte, toda Europa, llegó hasta España, Portugal, Italia, Suiza, Austria. Entonces en el 1818 los diputados europeos, los reyes, se juntan en Viena, se conoce como el Congreso de Viena, que duró un año. Y en ese mismo año se inventa el Danubio Azul. Entonces las malas lenguas dicen que los congresistas estaban más ocupados en aprender a bailar el Danubio Azul que en saber el destino de los países de Europa. Aquellos que quieran podrán asistir a uno de los conciertos de música clásica. Es una belleza. Yo realmente sí se lo aconsejo. Es una belleza. Se hace siempre en un palacio barroco, dentro de un palacio antiguo barroco, y de verdad que es algo muy profesional, el concierto que se da de música clásica. Y en la noche tenemos el traslado a Grinzing. El traslado a Grinzing es un barrio al noreste de Viena, donde están las bodegas de Viena, el traslado de Grinzing. Y ahí pues nos vamos a ir a una bodega y vamos a poder un poco degustar de la comida típica austriaca, alemana, porque es muy parecida. En estos países la gastronomía la vamos a encontrar igual, tanto en República Checa como en Austria como en Alemania. Sobre todo es mucha carne, salchichas, el codillo, el chucrut, el sauerkraut, es la comida típica de ellos. Vamos a poder conocer una de estas bodegas y probar, para aquellos que quieran, el vino. El vino austriaco o el vino alemán no es como los vinos italianos, franceses, españoles, chilenos, que son de muy buena calidad. Estos vinos, debido al clima que tienen, es una uva que muchas veces se congela y por tanto es un poquito agria. Y es un vino blanco verdoso, lo conocen como el vino verde, y generalmente lo mezclan con agua con gas. Pero se puede probar aquí en estas bodegas un vino, algo diferente, ya de tanta cerveza de la República Checa y todavía nos queda Alemania, pues un vino de aquí de Austria, en Grinzing. Es un barrio con casas muy bajitas. Lo que tienen aquí es la ópera de Viena, de todas formas. La ópera que la vamos a ver durante la visita panorámica. Todos los principales monumentos se van a visitar durante la visita panorámica, se van a conocer. Y después de Viena, al día siguiente, al día 7 ya de nuestro recorrido, continuamos nuestro circuito. Primero nos vamos a desplazar hacia el este un poquito más, para ir a Bratislava, la capital de la República Eslovaca, que yo les decía, República Checa y República Eslovaca estuvieron unidos hasta el año 93. En el año 93 se disuelven pacíficamente estos dos países. Eslovaquia ya tiene euro también, o sea que tampoco tenemos ningún problema con la moneda. Lo que vemos es el castillo, aquí arriba, de Eslovaquia, y Bratislava fue durante mucho tiempo la capital del Reino de Hungría, porque Budapest estaba amenazada por los otomanos, los turcos, ¿sí? Y durante mucho tiempo esta ciudad fue la capital de Hungría. Es más, en esta ciudad es donde se corona la emperatriz Sisi como reina de Hungría, en Bratislava. Está también a orillas del Danubio. Danubio pasa por Viena, Bratislava, Budapest, que es la capital actual de Hungría, ¿sí? Así que perteneció durante mucho tiempo también a Hungría, esta ciudad. Se da un tiempo para conocer su casco histórico, es muy chiquitito, es una ciudad muy pequeñita, no tiene más que 300.000 habitantes, es muy pequeñita la ciudad. Lo que es la zona histórica, pues es muy chiquitito, son unas callecitas también peatonales, con su plaza principal, donde está el ayuntamiento, a veces se pone el mercado,
su catedral, donde fue coronada la emperatriz Sisi como reina de Hungría, y el castillo. Se da un tiempo para conocerlo antes de continuar nuestro viaje hacia el sur ya de estos países y vamos hacia Italia, a Venecia. Para ello vamos a cruzar un paisaje increíble, vamos a cruzar los Alpes. Los Alpes que yo les decía, forma de medio arco, y que al norte nos queda Austria, República Checa, al sur Italia. Y cubren un poquito de Italia y cubren toda Austria. Vamos a bajar, como les digo, vamos a ir cruzando los Alpes, un paisaje muy bonito, para llegar hasta esta preciosa ciudad. Repito, aquellos que ya no están pensando, ¡ay, otra vez Venecia! Es una ciudad que de verdad, yo, o sea, también es opinión personal mía, me parece espectacular. Me parece una ciudad que uno comienza a caminar, en donde uno se va a perder, quiera o no quiera, es así. Y yo siempre digo, el que no se ha perdido en Venecia no ha conocido Venecia, hay que perderse. Si todas las demás ciudades medievales eran laberínticas, esta es mucho más. Ustedes empiezan a caminar. Está formada por unas 120 islotes, unida por más de 400 puentes. Y ustedes empiezan a caminar. Suben un puente, bajan el puente, caminan. Suben un puente, bajan un puente, caminan. De repente, agua. Una de dos. O se tiran al agua y cruzan el agua, el canal, o empiezan a meterse a la derecha, a la izquierda, a la derecha. ¿Dónde estoy? Se han perdido. Perfecto. Han conocido Venecia. ¿Sí? Hay que perderse en Venecia. Es muy fácil después encontrarse por todos los sitios que está puesto San Marcos, San Marcos, San Marcos. Siguen las indicaciones de San Marcos y llegan a la plaza principal de nuevo. Es muy fácil. Ciudad construida encima de cientos y cientos de pilotes de madera. ¿Qué significa esto? Lo que ustedes ven en Venecia, estos palacios góticos que vemos en Venecia, que dejaron intactos los mercaderes cuando se marcharon de la ciudad, están encima de cientos y cientos de miles de estacas de madera, palos de madera que se han metido en el suelo. Estamos hablando de islotes en medio de una laguna. La laguna es como si fuera un lago dentro del mar que no llega a estar cerrado por tierra, está abierto al mar. En una parte de este lago está abierto al mar abierto. Está abierto. Y dentro de esta laguna, que es una de las más grandes que hay, con 500 kilómetros cuadrados toda la laguna, 120 islitas. Esas islitas tienen unas estacas de madera introducidas en el interior de la tierra, hasta llegar hasta la parte más profunda, y encima de las estacas de madera, los cimientos, encima de los cimientos, lo que ustedes ven, los palacios. ¿Qué ocurre? Es arcilloso la tierra. El principal problema de Venecia hasta hace muy poquito no era las inundaciones de las mareas altas del mar, era que Venecia se hundía. Esas estacas de madera cada vez iban más hacia abajo, se iban hundiendo, este era arcilloso. Y todos los años se hundía 1 centímetro, todos los años. Ahora eso se ha agravado debido a que, ¿saben?, el calentamiento de la tierra, los glaciares que se derriten, el nivel del mar está aumentando, las mareas altas, llegan las mareas y se inunda Venecia. La misma plaza de San Marco de Venecia está sobre miles y miles de estacas de madera, como les comentaba. Ese es el puente Rialto, el puente más grande sobre el canal Grande. Toda Venecia, llena de canales, es de su canal más grande, y el puente Rialto. Tiene un mercadito aquí encima, puestecitos. Venecia de por sí es muy cara, porque Venecia es todo transportado por agua, todo está transportado por barco, eso hace que los precios suben, y está llena de turistas. Llena de turistas. Y eso también hace que el precio suba. Entonces, comprar en Venecia, yo nunca recomiendo comprar en Venecia, pero bueno, como será quizás una de las pocas ciudades italianas que vayan a visitar, alguna cosita. Lo típico de Venecia, las máscaras y el cristal de Bohemia. Las máscaras, bueno, esta es la plaza de San Marcos, con la catedral de San Marco, toda llena de mosaicos, por fuera, todo esto es mosaico, y por dentro, aquí, en estos mosaicos, cuentan cómo trajeron el cuerpo de San Marcos. Lo trajeron de Oriente,
y que no dejaban sacar nada en las cruzadas, en esos viajes de cristianos que se hacían durante el siglo X, siglo XI a Tierra Santa, a defender la tumba de Jesús de los infieles, de los musulmanes, pues no dejaban traer nada, pero ellos se trajeron el cuerpo de San Marco. ¿Y cómo lo hicieron? Lo metieron en un baúl, lo pusieron por encima de carne de cerdo. Cuando fueron a abrir el baúl los musulmanes para ver qué es lo que se llevaban los cristianos, vieron la carne de cerdo, saben que los musulmanes no pueden tocar la carne de cerdo, y se sacaron el cuerpo de San Marcos debajo. Se le trajeron hasta aquí. No cuentan estos mosaicos de aquí. Se visita por dentro, todo lleno de mosaicos, es una preciosidad, estilo o influencia bizantina, con estas cúpulas. ¿Por qué? Porque Venecia fue la unión entre Occidente y Oriente. Venecia tiene todos esos palacios porque era el puerto principal. Desde Venecia, antes de que se viniera a América y se llevaran todas las riquezas, por cierto, yo no me llevé nada, mi familia tampoco, pero antes de que se llevaran todas las riquezas de América, cuando llegaban los españoles, antes se iba hacia Occidente, se iba hacia la India, se traía las especies de la India, el marfil de África, la porcelana de China. ¿Y de dónde salían los barcos? De Venecia, porque Venecia estaba hacia aquel lado. No salían ni de España ni de Portugal. Por eso era el puerto importante. Ahí llegaban todas las especies de Occidente y llegaban también todas las mercancías del resto de Europa. Y ahí se hacía el trueque, el cambio. La lana del norte por las especies de la India, el vino de Francia por la porcelana de China, los bordados de Brujas, se hacía el cambio en Venecia. Entonces conocemos un poquito esta ciudad. Nos da también la posibilidad de hacer este típico paseo en góndola por Venecia, en la ciudad de Venecia, y después al día siguiente de Venecia tenemos todo el día entero dentro de Venecia. Al día siguiente nos vamos hacia Verona, el lago de Garda y a Innsbruck, otra vez a Austria. Verona es una ciudad que es muy conocida sobre todo por Julieta, Romeo y Julieta, esta obra de William Shakespeare. No existieron nunca. No existieron las familias, es cierto, familias que tenían rivalidad, pero no existieron ni Romeo y Julieta. Es una historia, una novela de William Shakespeare. Pero en Verona tenemos el balconcito de Julieta, que se visita. El balcón de Verona, además de ser conocida por Julieta, es una ciudad hermosa. Es una ciudad también de mercaderes, con también sus palacios, también un estilo un poquito venecianos. También fue una ciudad muy influenciada por Venecia. Está dentro de la región del Véneto. Y también es muy conocida por su anfiteatro. Dos teatros unidos, como el Coliseo. Es uno de los mejores conservados de la época romana. También conservados que todavía hoy en el verano se realizan óperas y conciertos dentro de él. Y se puede asistir. Así que muy conocido, no solamente por Julieta, también tiene unas obras arquitectónicas muy importantes que nos da para visitar en esta mañana que hacemos Verona. Después de Verona continuamos hacia el norte de Italia. Antes de salir de Italia vamos a conocer un paisaje espectacular. El paisaje de los lagos en los Alpes. Y uno de ellos es el lago de Garda, que es uno de los mayores lagos que hay en el norte de Italia, de los Alpes. Vamos a hacer un pequeño crucero desde Limone a Riva. Un crucero que nos va a ir llevando por este lago y que vamos a ver ese impresionante paisaje alpino, paisaje de montañas. Limone es una ciudad preciosa, es una ciudad ahí al ladito, a la orilla del lago, y donde se produce el famoso licor italiano, el limoncello. Además de producirse también en el sur, que se produce en Capri, en Limone hay mucha producción del limoncello, del licor típico italiano. Hacemos este crucero miren este paisaje de montañas, por el lago de Garda, y después del lago de Garda llegamos a Innsbruck. Innsbruck, señores, es una maravilla. Innsbruck, ustedes están en esta ciudad y miren para donde miren, tienen montañas de 3.000 metros de altura. Es una ciudad que está completamente rodeada por montañas y está atravesada por un río, Inn-Bruck, puente sobre el Inn, el río Inn, ese es el nombre de la ciudad, Innsbruck, el puente sobre el río Inn, atravesado por su río, el río Inn. Es una preciosidad, es una ciudad que fue capital del Imperio Austriaco con los Habsburgos hasta Fernando I, con el emperador Maximiliano. Fue la capital del Imperio Austriaco, Innsbruck, y tiene todavía, pues, digamos, esa marca de los Habsburgos, la ciudad. Hacemos la visita panorámica, esa es su plaza principal. Miren las montañas, como les decía, miren donde miren,
Innsbruck está rodeada de esas montañas. Hay funiculares del centro de la ciudad que suben a estas montañas. Que uno dice, bueno, pues me puedo acercar a una de las montañas de aquí. Hay que ir preparados, eso sí, porque allí generalmente, sea del mes que sea, siempre hay nieve. Ojo, que uno después llega, se resbala con la nieve, se cae y es porque ahí estamos en la altura. Bueno, pues después de Innsbruck nos vamos hacia Liechtenstein. Liechtenstein es un país que nos olvidamos siempre de él. Existe, está en Europa, es muy chiquitito, es uno de los países más pequeñitos del mundo. Se encuentra entre Suiza y Austria, en el medio. Es tan chiquitito el pobre que le tenemos ahí un poquito olvidadito. Pero nos vamos a visitar su capital, Vaduz, también muy bonita por su paisaje. Es un principado, es decir, tiene una monarquía, y el castillo que vemos es la residencia de esta monarquía, los príncipes de Liechtenstein. Así que tenemos un tiempito para conocer también Vaduz, y después entramos en Austria, en Feldkirch, y ahí dormimos. Es también una ciudad hermosa, todo rodeado de montaña. Estamos en plenos Alpes, en los Alpes más grandes, más altos de Austria, los Alpes austriacos. Así que estamos todos rodeados de montañas, dormimos en Feldkirch, para el día siguiente comenzar de nuevo nuestra ruta hacia Alemania. Primero vamos a visitar Lindau. Miren, esta islita que tienen ustedes aquí, eso es Lindau. Es una ciudad, un pueblecito, dentro de esa isla. ¿Dónde estamos? Ese es el mayor lago alpino, el mayor lago de los Alpes, el lago de Bodensee o lago Constanza, como quieran, los dos nombres. Mayor lago con más de 500 kilómetros cuadrados, dividido en tres, porque una parte es austriaca, una parte es alemana y otra parte es suiza. Estamos en la frontera entre los tres. Todo rodeado también de montaña. El pueblecito es precioso, medieval, con estas casitas, miren, la decoración de las casas. El puerto, su puerto, está en la entrada del puerto, tiene el león de Baviera, es el símbolo de la región de Baviera, la región más grande de Alemania, la región más al sur de Alemania, y el faro, la entrada del puerto, y todo rodeado, pues como les digo, por el lago Constanza, Lindau. Tenemos también para conocer Lindau, es una hermosura este pueblecito. Tenemos para conocer Lindau y después continuamos para conocer algo más histórico, que es el campo de concentración de Dachau. El campo de concentración de Dachau fue el primer campo de concentración que existió y fue el modelo para todos los demás campos de concentraciones que se construyeron. Lo primero que nos encontramos en la puerta, Arbeit macht frei, el trabajo te hará libre. Así es como entraban los prisioneros ahí. Eran mano de obra gratis para los alemanes. Ellos fueron los que fabricaron todas las armas. Durante el tiempo que Adolf Hitler se está armando para comenzar la Primera Guerra Mundial, ellos estaban en estos campos de concentraciones, tanto judíos, gitanos, homosexuales, religiosos, políticos que tenían ideas contrarias a las de Hitler, estaban dentro de estos campos de concentraciones. El de Dachau es el primero que se construye, es el segundo que se libera por los aliados. Y el Dachau tuvo unos 200.000 prisioneros. La gran mayoría de estos prisioneros eran religiosos. No se utilizó para exterminio hasta el final del todo, pero generalmente aquí era campo de concentración de trabajo y los exterminios se realizaban en los campos de concentraciones del este. Pero sí tiene su crematorio, se visita durante la visita del campo de concentración. Y llegamos a la capital de Baviera, Múnich. Múnich está, miren, también en un valle, todo rodeado de esas montañas de los Alpes que hemos dejado atrás, las montañas de los Alpes. Y la capital de Baviera, destruida durante la Segunda Guerra Mundial, pero tiene todavía algunas cosas importantes por visitar, su iglesia, su catedral, que es luterana, y su ayuntamiento, que es una maravilla de edificio neogótico del siglo XIX, ese es el ayuntamiento, la plaza principal, aquí atrás, esos edificios que tienen aquí, estas cúpulas, este edificio amarillo, es la residencia de la familia de los Wittelsbach, de donde venía Sissi, los Wittelsbach. Sí, venía de esta dinastía, era el reinado de Baviera dentro de este mosaico de estados que tenía el Sacro Imperio Germano. Y tenemos también aquí un traslado a una cipresería típica alemana que no puede faltar, para conocerla. Y aquí veremos, como veíamos al principio en la foto, a esta chiquita vestidas con los trajes típicos bávaros de esta región, los trajes típicos, y que llevan esas jarras en las manos, que de verdad es admirable, porque si ustedes se piden una cerveza allí, la cerveza es de 1 litro, la cerveza en Alemania es de 1 litro, y uno le cuesta no bebérsela, levantar el vaso.
Imagínense estas chicas que llevan 4 o 5 jarras en la misma mano. Es increíble. Tienen unos brazos que mejor no meterse con ella, ¿eh? Es increíble. Entonces, tenemos Múnich y al día siguiente, después de Múnich, nos vamos a comenzar la ruta romántica. Es uno de los lugares más visitados de Alemania. Yo les decía, hay 2 trocitos o 2 paisajes muy visitados en Alemania. La ruta romántica y el Valle del Rin. Nosotros comenzamos por la ruta romántica y lo primero que vemos es este castillo. Es increíble. Es el símbolo de Walt Disney. Walt Disney le tomó de aquí, ¿eh? No, ellos lo construyeron por Walt Disney. Lo tomó de aquí. Es el castillo de la Bella Durmiente. Fue construido por el rey Luis II de Wittelsbach, esta dinastía de los bávaros, conocido como el rey loco. Le denominaron loco para quitarle del medio, porque había gastado muchísimo dinero de las arcas del Estado del Reino de Baviera en la construcción de este tipo de palacios, de castillos. Este castillo por dentro está decorado con decorados basándose en las óperas de Richard Wagner. Hay una cueva dentro, basados en las óperas de Richard Wagner. El rey Luis II, rey loco, estaba obsesionado con Wagner, así que construyó este castillo. Y le quitaron del medio, como les digo, le declararon loco, le hicieron prisionero, alegando de que su cerebro tenía unos gramos menos que un cerebro normal y por tanto no estaba capacitado para gobernar. No se sabe si era cierto o no, porque no hay ningún certificado médico de eso, pero sí le dijeron, fuera de aquí, porque ese señor se está gastando todo el dinero de las arcas del Estado de Baviera. No solamente el castillo es una preciosidad, el entorno, rodeado de montañas, el lago que tienen ahí, es una maravilla. Así que el castillo de Neuschwanstein. Después de Neuschwanstein, continuamos a otro lugar precioso, de verdad, de verdad. Este pueblecito sacado de cuentos. Está completamente rodeado por 2,5 kilómetros de muralla. Completamente. Este pueblecito conserva todo lo que es la arquitectura típica alemana, los tejados empinados, los entramados de madera, fíjense, todos de colorines. Es una preciosidad de pueblo. Rotenburgo ob der Tauber se llama. Este pueblecito, miren, otra imagen de esto. Es una maravilla. Es chiquitito, chiquitito y hacemos una paradita ahí para conocer el pueblo y para conocer uno de sus lugares más emblemáticos, que es el Museo de Navidad. La Navidad es muy importante para los alemanes y podremos conocer, tenemos la entrada incluida al Museo de la Navidad, aquí en Rotenburgo. Se encuentra en Rotenburgo, vemos un árbol gigantesco, toda la decoración que tienen los alemanes para la Navidad. Es para ellos muy importante la Navidad. Todos celebran la Navidad, tienen su propio árbol, su abeto natural, dentro de las casas, se hacen en todas las ciudades mercaditos navideños en las plazas, así que bastante importante. Y de Rotenburgo nos vamos a Frankfurt. Frankfurt es una ciudad nueva, miren los rascacielos, fue bombardeada al 90%, destruida en la Segunda Guerra Mundial, por lo cual lo que se ha construido es todo nuevo. Es una ciudad que es muy conocida como el centro financiero de Alemania. Se encuentra la sede del Banco Alemán y se encuentra también la sede del Banco Europeo, Frankfurt. Llegamos en la tarde, hacemos un trasladito al centro, una reconstrucción de lo que era el centro de Frankfurt, es reconstrucción, no queda nada de lo antiguo, y esto es la plaza principal, la plaza de Gromierberg. Aquí es donde se hacían las coronaciones de los emperadores germánicos, del Sacro Imperio Germano. Aquí se coronaban a los reyes alemanes, a los emperadores alemanes, se coronaban aquí. Hacemos una pequeña visita por aquí, un tiempo libre para recorrer su calle principal de comercio, o para tomar una cosa muy típica de Frankfurt, que les voy a explicar, que es el Handkäse mit Musik. Queso con música. Un queso que trae música, con acordeón y todo. Miren, este queso es algo muy típico de Frankfurt, les voy a explicar lo que es. Y es un queso que viene macerado con vinagreta, vinagre, cebollita, ¿sí? Entonces uno al consumirlo es el mismo el que produce después la música. Bueno, después del día siguiente de Frankfurt nos vamos a recorrer el Valle del Rin. Es uno de los paisajes más bonitos de Alemania, el Valle del Rin. Y vamos a hacer un crucero por el Rin. El Rin, les decía, no es el más largo de Europa, pero es el más importante. Es el que mayor transporte fluvial del mundo tiene. Comienza en Suiza, en la montaña de San Gotardo, y desemboca en el Mar del Norte, en la ciudad de Rotterdam, en Holanda, que es el segundo puerto más grande del mundo.
Esta ahora era el primero, pero los chinos nos han ganado, ahora está Shanghái, pero Rotterdam, desemboca ahí en Rotterdam. El Rin, comenzamos en Rudesheim, que es este pueblecito que tienen aquí abajo, y desde Rudesheim nos vamos hacia St. Goard. Ese es el barquito con el que hacemos el crucero, tiene su propio restaurante, bar dentro, que podemos ir tomando algo, un refresco, y vamos admirando el paisaje del Rin, en los castillos que están construidos a las orillas del Rin, esos castillos medievales que eran aduanas. Los barcos que antiguamente pasaban mercancía por ahí tenían que pagar por pasar sus mercancías por este río. Así que vemos unos castillos preciosos. Terminamos el paseo de aproximadamente hora y media, hora y 45, es el paseo por el Rin, en St. Goard, otro pueblecito precioso. Y algo muy curioso, aquí se construyó un castillo para que pagaran estos barcos este impuesto que tenían que pagar por pasar por el Rin, ¿no? Y construyeron un castillo que el príncipe de la ciudad lo llamó el castillo Mouse, ratón. Al lado contrario, justo enfrente de St. Goard, en la otra orilla del Rin, hay otro pueblecito. Y allí quien gobernaba era un obispo. Y también quería recaudar su dinero de los barcos que pasaban por ahí. Así que construyó un castillo con una torre mayor y lo llamó Cache, gato. ¿El gato? Era la relación que tenían estos dos. Del Rin nos marchamos al Coggen. Coggen es una ciudad que se encuentra en el valle del Mosela. El Mosela es un afluente del Rin. Tiene unos 540 kilómetros, el Mosela, afluente del Rin. Entonces nos vamos a recorrer el valle del Rin, primero en barquito, después con el autobús, siempre a la orilla del Rin, y después vamos a recorrer el valle del Mosela. Y Coggen es otra de las ciudades preciosas, tiene aquí arriba su castillo medieval también, que domina desde ahí arriba todas las mercancías que se pasaban por este río, y este es el pueblecito de Coggen, todas las calles también peatonales, también típico alemán con estos entramados de madera, los tejados muy empinados. Generalmente los tejados, miren, algunas veces se ven que tienen como unas barandillas aquí al borde, unas barandillas generalmente como unos balconcitos. Eso es porque en invierno hay mucha nieve y estas barandillas las colocan para que la nieve, cuando se congela, se crean bloques compactos de hielo, se caen y le caen a uno en la cabeza, eso te puede matar. Entonces lo ponen ahí para que se vaya descongelando y no se caigan los bloques de hielos. Desde Coggen nos vamos al castillo de Eltz, al lado del Mosela, en el valle del Mosela. Es uno de los pocos castillos actualmente que todavía está habitado por la familia von Eltz. La familia von Eltz. Todavía habitado por ellos. Habitado. Lo tienen como residencia, no es que pasen allí mucho tiempo, se puede visitar por dentro, pero es un castillo que todavía pertenece a esa familia, a los herederos de esa familia, no es del Estado. Se puede visitar dentro, todavía amueblado, con pues algunos muebles más modernos, otros más antiguos, pero de esta familia, la familia von Eltz. Y desde Eltz vamos subiendo hacia el norte de nuevo de Alemania, por la parte oeste, pero primero hacemos otra breve parada en Montreal, o Montreale. Es un pueblecito muy chiquitito, no llegará a los 500 habitantes, muy pequeñito. Y este pueblecito, lo que es también por la característica de las tramados de madera, todo blanco, y el río que se pasa muchas veces por debajo de las casas. Así que hacemos también una breve paradita para conocer un poquito de Montreal y ya llegamos a la ciudad de Colonia, una de las ciudades grandes alemanas. Es realmente la cuarta ciudad alemana. Está en el orden Berlín, Hamburgo, Múnich, Colonia. Son las únicas 4 ciudades alemanas que superan el 1.000.000 de habitantes en Alemania. Todas las demás por debajo del 1.000.000. Frankfurt por debajo, Hannover por debajo, Bremen, todas. Esas son 4. Colonia también fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, también muy destruida todo su casco histórico. Y lo que conservamos de Colonia es la catedral, que es el símbolo de la ciudad. La catedral de Colonia se dice que es una de las más hermosas en Alemania, de estilo gótico, y conservan los restos de los 3 Reyes Magos, la ciudad de Colonia. En la noche, cuando nosotros llegamos, de los 3 Reyes Magos, es que hay todas las cosas que se trajeron de estas cruzadas, de estos viajes, como les explicaba, de Tierra Santa, se las trajeron para Europa y están repartidas por muchos sitios. Lo que pasa es que a veces nos encontramos tantos piececitas, yo digo, ¿no? A veces nos encontramos tantos trocitos de madera de la cruz de Cristo que se podrían construir 5 cruces, pero bueno, hay por todos los lados reliquias, ¿no?
Les decía que en la noche cuando llegamos tenemos un traslado al centro de Colonia y tenemos la cena incluida. La cena en una cervecería también típica alemana, tenemos la cena incluida ese día. Es la única comida que tenemos durante el recorrido, pero es para que podamos degustar un poquito los platos típicos alemanes en una cervecería con música, con ambiente alemán. Y al día siguiente, antes de salir de Colonia, tenemos toda la mañana en Colonia. Para aquellos que quieran visitar la catedral, que quieran entrar dentro del museo de la catedral, que quieran subir hasta arriba a la torre que tiene una vista muy bonita de la ciudad, o simplemente dar un paseíto por las calles comerciales de la ciudad. Y después de Colonia, después de esa mañana libre en Colonia, nos vamos a Amelín, conocida como la ciudad del flautista de Amelín. Los hermanos Grimm son los que escribieron estos cuentos clásicos, el flautista de Amelín, Hansel y Gretel, y están ambientados aquí en pueblecitos de Alemania. Y este es Amelín. Y después de Amelín nos vamos a Hannover. Hannover es una ciudad muy moderna, también completamente destruida, no queda prácticamente de lo antiguo, ese es el nuevo ayuntamiento. Se ha intentado reconstruir un poquito el centro de la ciudad y dormimos en Hannover, damos un poquito un paseo, nuestro hotel está justo enfrente del ayuntamiento nuevo, aquí, por lo cual estamos en el centro, para dar un pequeño paseito por el centro de la ciudad de Hannover. De Hannover, al día siguiente, nos marchamos hasta Goslar y Berlín. Goslar es el pueblecito típico alemán, de estos pueblecitos que uno de verdad, que son preciosos, cada uno a su manera, pero con las características alemanas. Y terminamos nuestro viaje en la ciudad de Berlín. Ahí termina nuestro viaje. O sea que hacemos un gran recorrido conociendo las principales ciudades alemanas, pero no solamente las ciudades alemanas. Las ciudades son bonitas, pero como les digo, de historia, con mucha historia, pero que fue destruida. Ciudades al 90% destruidas en la Segunda Guerra Mundial. Frankfurt, Colonia, Múnich. ¿Sí? Entonces vamos a conocer un poquito lo que es la esencia de Alemania. Estos pueblecitos como Goslar, como Rotenburgo, como Coggen, en el Rin, en el Mosela, esos pueblecitos chiquititos que nos van a enseñar un poquito lo que realmente es Alemania. ¿Sí? El pueblo alemán es un pueblo muy hospitalario. Tenemos la idea, la creencia de que los alemanes son muy cerrados, fríos, no es así. Sí que son muy burocráticos, es decir, si esto es así, tú no vas a saltarte y hacer así, no. Es primero esto y después esto. Y tú no me puedes decir, pero si es que si yo hago así, llego primero aquí, no. Para eso sí son así, pero es un pueblo muy hospitalario, muy amable, de verdad, muy amable. Intentan hacerse con el turista, intentan llegar al turista, ayudarle. Es un pueblo que les gusta también mucho lo latino, ¿no? El latino como que trae el calor, lleva el calor allí, así que le gusta mucho a los latinos, a los alemanes. Muy educados, y muy, digamos, como muy serios, muy responsables, son muy formales. Ustedes están seguros que ustedes dejan un bolso olvidado en la silla en el restaurante, llegan y en el 75%, no voy a decir 100%, 75% de los casos, el bolso está ahí. Eso no se le ocurre ni en España ni en Italia, el bolso no está ahí ni en el 1%. En Alemania sí, o sea, son muy hospitalarios. Así que por allí les espero, por Alemania. ¿Ok? Un aplauso para Vanessa, por favor. Voy a darle charla a las personas que deseen hacer preguntas. Vanessa se va a parar aquí a la derecha y si quieren hacer algún tipo de pregunta específica del viaje que acaba de describir, con mucho gusto ya estar aquí a la derecha para contestar. A las personas que nos quedamos, les quiero decir algo de este viaje que acaban de escuchar. Número 1, la línea aérea Cóndor es una línea aérea que empezó a volar a Puerto Rico en noviembre y vuela sin escala a Frankfurt. Las excursiones descritas, tanto a esta hora como a la 1:30 de la tarde, que es la de Alemania nada más, son todas con Cóndor y no tienen vuelos subsiguientes. Por lo tanto, tienen la conveniencia en esas 4 salidas grupales que tiene Travel Lucias durante el verano, de que usted solamente hace un vuelo. Vuela de aquí a Frankfurt y ya. Entonces todo lo demás es totalmente terrestre. Si ustedes se fijaron, la descripción de ella es Berlín, pero como Europamundo usted puede tomar el viaje en cualquier lado, nosotros lo estamos tomando en Frankfurt y lo estamos abandonando en Frankfurt.
¿Entienden la diferencia, verdad? O sea, que los viajes usted los puede cortar donde quiera y para la conveniencia de ustedes, en vez de hacerles dar un viaje en tren o en avión después de llegar a Frankfurt, están tomando el autocar en Frankfurt y dejándolo en Frankfurt. Y la excursión incluye absolutamente todo, que quiere decir todo, ojo, que quiere decir la excursión tal como está en el folleto, pero con las noches adicionales necesarias en Frankfurt para que empate con los aviones de Condor, que tiene los vuelos los miércoles y los sábados. Cuando digo miércoles y sábados, mucho ojo, porque si ustedes piensan que sale sábado de San Juan y se llega sábado a Alemania, están equivocados, se llega domingo. Por lo tanto, si ustedes ven que el viaje sale el lunes, es que ustedes llegaron el domingo, esa noche está incluida, y el lunes entonces sale el autocar de la ciudad, o el martes o el día que sea. Pero que tienen que tener ese cuidado, que todos los viajes transatlánticos llegan al otro día, porque se va perdiendo 6 o 7 horas. De regreso se ganan y usted llega el mismo día que sale. Usted sale, por ejemplo, al mediodía de Frankfurt y estará llegando en Puerto Rico como a las 6 de la tarde. ¿Estamos? Ok. Ahora viene otra parte de la charla. Europa Mundo este año está introduciendo dos cosas. El año pasado, la costa este de Estados Unidos, que incluye también Canadá, pero principalmente Estados Unidos, y la costa oeste, que está también en el folleto, y hay folletos separados que tienen Estados Unidos y Medio Oriente. A las personas que gustan de Estados Unidos tienen una gran ventaja la forma en que Europa Mundo lo hace, que es que la descripción que les va a dar dentro de un momentito el señor Vidal incluye Chicago, incluye Pittsburgh, Indianapolis, Pittsburgh, Washington, Filadelfia y Nueva York. Y ese es el viaje. Pero origina en Nueva York. Así que usted puede hacer Nueva York, Niágara en la parte americana, Cleveland, Chicago, y puede cortarlo ahí o puede continuarlo con el tour que va a describir dentro de un momentito. ¿Estamos? ¿Qué es lo importante de usted tener un tour operador que está consciente del factor pasaporte o visado? Lo que usted tiene que pensar es que cuando usted viaja con Europa Mundo en estos dos viajes, usted, si no tiene pasaporte, no lo necesita. Son las únicas excursiones de este sector que no lo necesitan. Porque al llegar a Niágara, que sería donde se necesitaría el pasaporte, se visita Niágara desde el punto de vista de Estados Unidos. O sea, no se cruza al lado canadiense. Hecha esa advertencia, estamos ahora para empezar la charla de Chicago, Indianapolis, Pittsburgh, Washington, Filadelfia y Nueva York. Atlantic City se me pasó. Atlantic City, Nueva York. Y ese empieza en estos instantes con el señor Vidal Pereira. Vidal. Bueno, pues vamos a hablar un poquito entonces de este circuito, de esta excursión, que la tenemos tanto en el catálogo grande como en el catálogo pequeño. El pequeñito es este otro que pueden encontrar allá atrás, que es exclusivamente los circuitos por Estados Unidos de Europa Mundo para el 2012. Bueno, este circuito lo tenemos en la página 40, por si quieren ir mirando, si tienen ahí el catálogo a mano, en la página 40. Es un circuito que empieza en Chicago, termina en Nueva York, son 10 días. Son 10 días de circuito y empezando en esta gran ciudad, la ciudad de Chicago, la tercera ciudad de Estados Unidos, y terminando en Nueva York. La particularidad es que alternamos estas grandes ciudades como son Chicago, Washington y Nueva York con otros lugares muy interesantes que vamos a encontrar por el camino, como son Indianapolis, como es Dayton, la cuna de la aviación, como es la ciudad de Atlantic City, la ciudad del fuego del este, y como es también Filadelfia, una ciudad muy importante. También vamos a ver pequeños pueblitos, vamos a ver, por ejemplo, una comunidad de Amish en el estado de Pensilvania, en el día que nos vamos de Washington hacia Atlantic City. Bueno, la excursión comienza en Chicago, la ciudad de Chicago, que es esa gran metrópoli a orillas del lago Michigan. Una vez que llegamos a Chicago, tenemos incluido el traslado al hotel. Es el primer día,
Una vez que nos acomodamos y que nuestro guía se pone en contacto con nosotros, lo tenemos en la página número 40, la página número 40 del catálogo. Una vez que el guía se pone en contacto con nosotros, nos vamos a ir de traslado nocturno. Como en todas las excursiones de Europa Mundo, siempre en las principales ciudades tenemos los traslados nocturnos incluidos, porque consideramos que es importante en la noche salir a pasear y disfrutar de la noche en la ciudad. En este caso, en el caso de Chicago, nuestro traslado va a ser a la zona del Loop, en la zona del centro de la ciudad, donde están los restaurantes, los teatros, para pasear, para disfrutar, para cenar, en esta primera jornada, en este primer contacto con la ciudad de Chicago. Al día siguiente es cuando comenzamos ya, digamos, con el City Tour, con la visita panorámica. Aquí en Chicago, pues, como toda gran ciudad importante, tiene mucho que ver. Es una ciudad que nos ofrece mucho, que tiene mucha variedad, que tiene parques, que tiene museos, que tiene unos edificios arquitectónicamente impresionantes. Es una de las grandes e importantes ciudades en la arquitectura y de las más lindas, de las más bonitas que hay en todo Estados Unidos. La visita panorámica, en la que vamos a tener varias paradas, vamos a conocer, por ejemplo, el New Millennium Park, pues un parque muy interesante con unas construcciones ultramodernas, con esa arquitectura, con ese diseño tan actual que contrasta con los edificios, con esos grandes rascacielos de comienzos del siglo XX que adornan esta parte de la ciudad. Vamos también a conocer, por supuesto, esa red, ese entramado tan famoso del metro aéreo de Chicago, que tantas veces hemos visto, ¿no?, en las películas, en reportajes, en documentales, y que es una de las señas de identidad de la ciudad de Chicago, ese metro aéreo. También vamos a lo que es la zona de los museos, donde está el Planetario Adler, donde está el Museo de Historia Natural, donde se encuentra también el Zen Aquarium, uno de los acuarios más importantes que hay en Estados Unidos, y en general, pues, a tener esa visión de toda la ciudad, nuestro centro. Esa noche, al igual que la noche anterior, hicimos un traslado a la parte del Loop. Esa noche nos vamos al Navy Pier. El Navy Pier es el muelle que está allá en la zona de la parte del lago. En su momento, cuando fue construido a comienzos del siglo XX, fue el muelle más grande del mundo. En su momento. Actualmente ese muelle se ha convertido en una zona de ocio. Es una zona llena de restaurantes, tiene carruseles, tiene la rueda, la noria, tiene muchas atracciones y es muy interesante para ir a cenar y para disfrutar de la noche, ¿no?, en Chicago. Que, por cierto, además, el hotel en el que nos alojamos está cerca, está cercano a esta zona del Navy Pier, que, como digo, es la zona, la parte más animada de la ciudad. Ahí tenemos el Navy Pier, ese muelle que se adentra en el lago Michigan, y con todas esas atracciones, de restaurantes, de bares, de discotecas, de lugares para disfrutar y para pasar una bonita velada, una bonita noche. Al día siguiente tenemos el tiempo libre en la mañana, por la zona de la Magnificent Mile, que es la zona de las tiendas, la zona del comercio, para ir de compras, para disfrutar del ambiente también del centro de la ciudad. Tendremos la mañana libre para ya en la tarde continuar, y ya saliendo de Chicago, continuar conociendo lugares interesantes. Ese día nos vamos a ir hasta Indianápolis. Cambiamos de estado, salimos de Illinois y nos vamos al estado de Indiana, a la ciudad de Indianápolis. Ese día, según llegamos, ya nos alojamos, porque lo que vamos a conocer va a ser al día siguiente. Tenemos la tarde de trayecto. Una vez que llegamos a Indianápolis, pues vamos a conocer al día siguiente, pues, su importante circuito, uno de los lugares más legendarios en lo que es el mundo del deporte del motor. Conocemos tanto su circuito de carreras como también el museo de las 500 millas, que es la carrera, yo creo, más famosa de todo el mundo. Y bueno, que por primera vez se corrió en el año 1911, es decir,
que se cumplió este pasado año, el primer centenario de la primera carrera de las 500 millas. Conoceremos el museo, tenemos tiempo para conocer el museo de coches participantes de todas las épocas, desde los últimos 100 años, cómo han ido evolucionando, todos los modelos, todos los coches que han ido participando en esta carrera tan emblemática de las 500 millas. Al día siguiente, bueno, mejor dicho, ese mismo día, ya en la tarde, este es un día dedicado a la técnica y al motor. En la mañana vamos a conocer el circuito de Indianápolis, del museo de los coches de Indianápolis, y en la tarde nos vamos hasta Dayton, que es la cuna de la aviación. Fue la ciudad en la que nacieron los hermanos Wright y en la que se produjo el primer vuelo de un avión a motor en la historia, que fue allá en 1903, por parte de estos hermanos, que fueron los primeros en colocar un motor a un artilugio volador y consiguieron ese primer vuelo. Allí se encuentra el Museo de las Fuerzas Aéreas, un museo interesantísimo en el que pues vamos a poder contemplar todo tipo de modelos de aviones desde sus inicios, allá por 1902, hasta nuestros días. Todo tipo de aviones, de modelos, aviones muy interesantes, y vemos pues esta evolución, ¿no?, de los aviones, de la aviación. Nos vamos a Pittsburgh a dormir. Pasamos ya al estado de Pensilvania y nos alojamos en Pittsburgh. Pittsburgh en general pues es una ciudad industrial, no es una ciudad en la que vamos a visitar, no vamos a tener visita panorámica como en las otras grandes ciudades, sino que va a ser, digamos, de paso. Hacemos noche en Pittsburgh, nos alojamos en Pittsburgh y al día siguiente nos vamos en dirección a Washington. Pero vamos a conocer un lugar muy interesante, un pueblo muy bonito, muy pintoresco, que se encuentra en la confluencia de los ríos Shenandoah y Potomac. El río Potomac es el río que pasa por Washington. Este pueblito es un pueblo típico, a orillas de este río, pues con sus casitas típicas, casitas de colores, un lugar muy pintoresco y muy agradable para dar un paseo y para conocer, antes de partir ya hacia lo que es Washington. Washington, la capital de los Estados Unidos, esta ciudad en la que vamos a tener varias actividades. Según llegamos ese día, pues vamos al hotel, estamos ya en el 5.º día de viaje, llegamos a nuestro hotel, nos alojamos, nos acomodamos y vamos a tener un traslado en la noche, vamos a tener un traslado a la zona de Georgetown. Zona de Georgetown, que es la zona, digamos, nocturna, de mejor ambiente, sobre todo para las personas latinas, todos los pasajeros de Europa Mundo son latinos. Tenemos el traslado incluido y tenemos tiempo para cenar, pasear y disfrutar de esta agradable zona nocturna de Washington. El traslado a Georgetown. Al día siguiente ya, entonces vamos a conocer la ciudad a fondo. Tenemos la visita panorámica en el día 6º, día completo en Washington, la visita panorámica que la comenzamos en la mañana y en la que vamos a conocer todos los puntos más importantes, fundamentales de la ciudad. Por supuesto, el gran cementerio de Arlington, emblemático, este inmenso cementerio, pero que no significa algo tétrico, sino es algo muy, muy interesante. Es un lugar pues que vale la pena conocer, bellísimo además. Vamos a conocer los memoriales, estos grandes monumentos dedicados a diferentes presidentes de los Estados Unidos, como el memorial de Lincoln. Vamos a conocer el de Jefferson también, precioso, junto al lago, con una vista maravillosa desde su escalinata. Conocemos también, por supuesto, el Capitolio, la explanada, el monumento, el gran obelisco. Vamos a conocer también la Casa Blanca, porque están todas en ese mismo área. Con nuestro instituto pues vamos a hacer esas paraditas, esas paradas para conocer estos lugares tan emblemáticos. La Casa Blanca, pues quizá hoy en día el lugar de decisiones más importante del mundo, ¿no? La Casa Blanca, la residencia del presidente. Vamos a continuar en la tarde con un paseo por el río Potomac. Incluimos el paseo en barco, no es algo opcional, sino que está incluido ya en el precio del viaje.
tenemos el paseo en barco por el Potomac, pasando y viendo pues, algunas de las imágenes y las estampas más bonitas de esta ciudad de Washington, ciudad elegante por naturaleza. Al día siguiente nos vamos desde Washington hacia Atlantic City y es una etapa muy interesante porque vamos a ver muchos contrastes. Salimos de una gran ciudad, veníamos de otra gran ciudad, de Chicago, Washington, vamos a ir a otra gran ciudad, a Filadelfia, iremos a otra ciudad más grande aún, Nueva York, pero vamos a conocer un pequeño pueblito. En este área de los Estados Unidos, sobre todo entre los estados de Pensilvania y Ohio, pues hay una gran cantidad de comunidades de Amish. ¿Saben? Estas comunidades son descendientes de suizos que llegaron en el siglo XVII a los Estados Unidos y establecieron sus pequeñas poblaciones. Estas comunidades se basan mucho en el aspecto religioso, son de religión anabaptista y siguen manteniendo las costumbres que tenían desde el momento que llegaron y de las costumbres que tenían en su país de origen, de las costumbres que había allá en Suiza. Una de las cosas más curiosas es que ellos hoy en día siguen viviendo como se vivía en aquella época. Siguen viviendo sin luz eléctrica, no utilizan automóviles, no utilizan teléfonos, no utilizan computadores, no utilizan televisión, no utilizan lavadoras. Es como trasladarse en el tiempo y convivir, ¿no? en esta visita con una pequeña población del siglo XVII y XVIII. Es muy interesante. Ellos además son muy amigables. Una de sus principales máximas en su comunidad es la paz, no violencia. Ellos, por ejemplo, no se alistan, tienen prohibido alistarse en el ejército. Son gente muy pacífica, gente muy amable, muy agradable y sobre todo eso, el detalle de que han renunciado a todos los avances tecnológicos que hemos vivido antiguamente. Muy interesante ahí en Lancaster esta visita a la comunidad de Amish. Que también los hemos visto muchas veces en algunas películas. Yo creo que todos hemos visto, recordamos aquella famosa del único testigo de Harrison Ford y bueno, muchas otras películas en las que se ve cómo viven los Amish. Nosotros lo vamos a vivir en directo, allá, in situ, allá mismo. Bueno, nos vamos desde Lancaster, nos vamos hacia Filadelfia, pues una de las grandes, importantes ciudades de los Estados Unidos. Es la sexta en población, pero sobre todo es la ciudad histórica por excelencia de los Estados Unidos. Saben que en el siglo XVIII, antes de la independencia, Filadelfia era la tercera mayor ciudad de todo el Imperio Británico, después de Londres y de Dublín. Esta ciudad, que era la capital o la más importante de las colonias de Norteamérica, de las colonias británicas, y es la ciudad en la que se fraguó esa independencia de estas colonias sobre el Imperio Británico. Acá es donde George Washington, Benjamin Franklin y otros realizaron esa independencia. Aquí se escribió la Declaración de la Independencia y aquí es donde sonó la campana, ¿no? Esa famosa campana que anunciaba el 4 de julio de 1776 se independizaban de los Estados Unidos. Vamos a tener una visita panorámica, conocer los principales puntos de la ciudad, recorreremos pues, la ciudad de Filadelfia y conoceremos esa famosa campana de la libertad, la famosa campana de la libertad que sonó para anunciar la lectura de esa declaración de independencia 4 días después de la declaración, el día 8 de julio. Curiosamente, esta campana fue fabricada en Inglaterra, fue encargada a un taller de campanas en Inglaterra, viajó hasta allá, hasta Filadelfia, y dicen que en su primer toque se rajó. Esa raja tan característica que tiene, se rajó en el primer toque, ya quedó así para siempre. Y por supuesto pues, se conserva como una gran reliquia de la independencia de los Estados Unidos. Después de visitar Filadelfia, vamos a continuar
hacia Atlantic City. Atlantic City, que es la ciudad del juego, digamos que es la versión, como saben, de Las Vegas, pero en el este, junto al Atlántico, de ahí su nombre, Ciudad Atlántica, junto a las costas del Atlántico, una ciudad dedicada al ocio, dedicada a los casinos, al juego, a los espectáculos, una ciudad muy, muy agradable. Allí nos alojamos, justo en toda, digamos, en la plena zona donde se encuentra toda la parte del ocio, y tenemos la tarde y la noche ya en Atlantic City para disfrutar de esta ciudad, de esta interesante ciudad, y también quizá pues aprovechar para probar un poquito de suerte, ¿no? en alguno de sus casinos o asistir a cualquiera de sus numerosos espectáculos. Al día siguiente, desde Atlantic City, ya nos vamos a ir hacia Nueva York. Vamos a llegar más o menos sobre el mediodía, o la hora del almuerzo aproximadamente. Llegamos a Nueva York, nos instalamos y seguidamente en la tarde vamos a realizar la visita panorámica de la Gran Manzana, ¿no? La visita panorámica de Nueva York, en la cual, pues como saben, Nueva York es una ciudad con infinidad de atracciones, pero por supuesto vamos a conocer las principales durante el City Tour, con una serie de paradas en los lugares más emblemáticos para poder conocer, para tomarnos nuestras fotos y para disfrutar de la ciudad. Aquí tenemos una vista estupenda de todo el Central Park. Esta está realizada desde el Rockefeller Center. Vamos a conocer, por tanto, conoceremos el Central Park, famoso parque de Manhattan, enorme, en el que vamos a ver lugares tan emblemáticos también como el Strawberry Fields, ¿no? Dedicado a John Lennon, frente al edificio Dakota, que es donde fue asesinado. Vamos a conocer lugares también tan interesantes como el Rockefeller Center, que es una de las zonas más turísticas de Nueva York, donde está ese la famosa pista de hielo que colocan en el invierno, donde ponen el árbol de Navidad, rodeada de esos gigantescos edificios de negocios. Vamos a conocer la Catedral de San Patricio, catedral que prácticamente quedó ahí casi medio oculta entre esos enormes rascacielos que la rodean, pero que sigue siendo pues, la catedral, la principal iglesia de la ciudad de Nueva York, dedicada a San Patricio, el patrón de los irlandeses, una comunidad también muy importante en toda la zona del este de los Estados Unidos. La catedral de San Patricio. Conoceremos también, por supuesto, Wall Street, una zona del distrito financiero, en el sur de Manhattan, y bueno, en general, pues todo lo principal que hay que conocer a lo largo del City Tour de la ciudad de Nueva York. En la noche tenemos un traslado, al igual que también hemos tenido traslado nocturno en Chicago, al igual que hemos tenido traslado nocturno en Washington, también tenemos un traslado nocturno en Nueva York, porque queremos que todos nuestros pasajeros disfruten también de la noche en las ciudades. Sería muy aburrido quedarse a cenar en el hotel y no salir. Nueva York tiene pues un ambiente estupendo en la noche y sobre todo, en principal lugar, la zona fundamental para salir en la noche, pues la zona de Times Square. Allí tenemos un traslado, vamos a dar tiempo, por supuesto, para un paseo, para conocer, para disfrutar, para cenar y quizá también, pues el que quiera asistir a algún espectáculo, asistir a algún musical, alguna obra de teatro, porque como saben, Times Square es justamente donde atraviesa la principal avenida de los espectáculos, que es Broadway, que cruza totalmente, y en torno a Times Square es donde están todos los teatros, todos los espectáculos, y también multitud de lugares, de restaurantes para cenar. Ahí tenemos entonces nuestro traslado nocturno y, por supuesto, también traslado de regreso al hotel. Siempre en nuestros traslados nocturnos, como saben, incluimos traslado de ida, un tiempo libre y traslado de vuelta, para que todos los pasajeros pues, puedan regresar con nosotros y no se tengan que tomar un taxi de regreso al hotel. Los traemos, los llevamos y los llevaremos a ustedes. Al día siguiente, el día 9, pues es día libre en Nueva York. Y bueno, día libre en Nueva York, ¿qué se puede hacer? Pues fíjense, pues infinidad de cosas, dependiendo también de los intereses que tenga cada uno. La persona que tenga
más interés, digamos, cultural, pues tiene una infinidad de museos. Los más importantes, por supuesto, pues el MoMA, el Gran Museo de Arte Moderno, es uno de los más importantes del mundo. O, si les gusta más lo que es el arte clásico, por supuesto, el Metropolitan, también uno de los grandes museos del mundo, donde hay joyas, maravillas de la historia del arte. Tenemos también como uno de los lugares importantes en cuanto al arte para los aficionados a los museos, está el Guggenheim también, con sus colecciones también de arte moderno. También, por supuesto, y yo creo que sería un pecado irse de Nueva York sin tomar el barco y cruzar hacia la isla de Ellis y la Estatua de la Libertad. Hay excursiones muy bonitas allá para tomar con los barquitos o rodear con un barquito la isla de Manhattan. Incluso también hay posibilidades de tomar un tour en helicóptero y sobrevolar Manhattan entre esos grandes edificios de rascacielos. Es decir, que en el día libre, por supuesto, nadie se puede aburrir en Nueva York. Hay 1000 cosas para hacer, 1000 cosas para aprovechar el día en ese día libre. Y concretamente este tour terminaría aquí, en Nueva York. Este tour que les estoy hablando yo, que es el Chicago, Washington y Nueva York, de la página 40. Pero si ustedes se van a la página 43, van a ver que hay otro tour que complementa enormemente este. Porque quizá a lo mejor han pensado, ¿y qué le faltaría a este tour? Hemos visto Chicago, hemos visto Indianápolis, hemos visto Dayton, hemos visto Washington, Atlantic City, Filadelfia, Nueva York. ¿Qué les faltaría a ustedes para conocer por esa zona? Un sitio donde se pueden mojar un poquito. Cuando uno va a Nueva York, ¿qué queda cerca que le gusta mucho a todo el mundo ir a ver? Las cataratas. ¿No? Las cataratas del Niágara, ¿verdad? Bueno, pues fíjense ustedes, si van a la página número 43, vayan a la página 43 del catálogo. Ahí tenemos otro tour en el que, además de ver todo lo que hemos visto, además de hacer este tour que yo les he ido contando, tenemos más días. Este tour es de 10, pero el de la página 43 es de 14 días, es decir, de 2 semanas. Si ustedes tienen 2 semanas, yo les recomiendo que hagan este que les voy a explicar ahora. Página 43. Y se llama concretamente, para que lo tenemos también en el pequeño, en el catálogo pequeño. Se llama Costa Este, Chicago Inolvidable. Bueno, pues fíjense que en este circuito, desde el día 7 jueves, digamos, en adelante, es igual al que yo les he explicado, idéntico. Pero en esos primeros 7 días, en esa primera semana, podemos hacer otra cosa. Podemos empezar en Nueva York, en lugar de terminar, o empezar y terminar en Nueva York, que es lo mismo. Empezamos y terminamos en Nueva York. Fíjense, en este lo que estamos haciendo es, empezando en Nueva York, yendo hacia Buffalo, visitando las cataratas del Niágara, después Cleveland y Chicago, y se complementa con el que les he explicado: Chicago, Indianápolis, Dayton, Pittsburgh, Washington, Filadelfia, Atlantic City y Nueva York. Es decir, completar el círculo. Podemos empezar, por tanto, en Nueva York y terminar en Nueva York. Y después de Nueva York, al inicio del viaje, la panorámica, todas las actividades que ya les he comentado, que hacemos en Nueva York, y a continuación nos vamos hacia las cataratas. Pero de camino hacia Buffalo, vamos a visitar Corning. Corning es una ciudad que quizás a muchas personas no les suena, ¿no? Porque es un poquito desconocida, pero guarda una joya, una auténtica joya, que es el Museo del Cristal. Aquí en Corning se encuentra este museo que posee la mayor colección del mundo de objetos de cristal. Muy, muy interesante. Un lugar donde vamos a ver cosas auténticamente espectaculares hechas con cristal. Es un museo súper, súper interesante. Y ya nos vamos a Buffalo. En Buffalo
vamos a estar ya muy cerquita de las cataratas. Y al día siguiente pasamos el día en las cataratas. Importante destacar que en nuestra visita a las cataratas no pasamos al lado canadiense. Es decir, que no necesitan llevar pasaporte. No precisan llevar pasaporte en este viaje. No hay ningún problema. Así que una vez que llegamos a las cataratas, conocemos esa Goat Island, que está en medio justamente, en medio de las cataratas. Desde ahí hay unas vistas espectaculares. Y lo más importante de todo, vamos, ven aquí, esto que hay acá, parece una roca, ¿verdad? Pues no es una roca, es el barquito, el Maid of the Mist. Incluimos el paseo en el Maid of the Mist. ¿Sí? En esa visita, esa es el área de New York, ¿verdad? La que vamos a visitar. Y ahí se puede, porque yo fui por el otro lado, que está el restaurante, que es como una torre que se mueve el piso. Ajá, por el lado canadiense. Sí. Esto lo vemos por el lado americano. También con No vistas hay algo espectaculares. parecido. No hay nada parecido a otro lado. Así con. Bueno, son diferentes las vistas, pero también es espectacular desde el lado de los Estados Unidos. Y además, más espectacular, lo más espectacular de todo es lo que vamos a hacer, el paseo en el barco, que nos vamos prácticamente hasta la misma caída de las cataratas. Fíjense, todo lo que se acerca, ven, todo esto que se ve aquí azulito, estas son las personas, porque como si no se empaparían, pues nos dan estos chubasqueros de plástico para cubrirnos del agua. La verdad que es una experiencia inolvidable. Bueno, si usted está en las cataratas de Niágara, pues me imagino que podrá corroborarlo, que es algo impresionante. Bueno, y del Niágara nos vamos hacia Cleveland, nos vamos ya hacia el estado de Ohio, ya en el día sexto del viaje. Cleveland es una de las importantes ciudades del norte de los Estados Unidos y en la que vamos a tener ocasión de poder visitar pues, el famoso museo del Rock and Roll, el Rock and Roll Hall of Fame. Tenemos allí en Cleveland y todos los que quieran van a poder ustedes visitar este museo tan emblemático, ¿no? Donde está toda la historia del rock and roll. También tenemos un traslado en la noche al Little Italy para que disfruten pues, de los restaurantes, de las cenas. Y de ahí pues, nos vamos a Chicago. Chicago, que ya les he comentado al principio de la charla, pero para los que han ido llegando después, les voy a comentar, porque en Chicago tenemos incluidas también todas esas actividades, al igual que en Nueva York. Tenemos incluida, primero, el día que llegamos, el traslado nocturno al Loop, la zona, el centro, donde están los teatros, restaurantes, todas las luces de neón, interesantísimo y bueno, pues muy agradable para pasear y para cenar. Y al día siguiente tenemos la visita panorámica con todos los principales puntos de la ciudad, lo mismo también que en Nueva York. Realmente es una filosofía que tenemos en Europa Mundo, no solamente hotel, autobús y panorámicas City Tour, sino también añadir esos lugares pintorescos que hemos ido viendo a lo largo de la ruta del circuito y también los traslados nocturnos, que eso es muy importante en todas nuestras excursiones, tanto en Europa como en Estados Unidos, en las grandes ciudades tenemos esos traslados nocturnos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Chicago, pues tenemos el traslado al Navy Pier, que es ese muelle donde están todos los restaurantes, toda la zona de ocio nocturna, la zona más animada. Eso para nosotros es muy importante, que todos ustedes en sus viajes disfruten también no solamente las panorámicas de las ciudades, sino también las ciudades en la noche. Y bueno, además de este tour que les he comentado,